Capítulo 120 Itachi Mako una ladrona. Naoto Mori arqueó una ceja, y un destello de astucia brilló en sus ojos. Eso es algo que se me da bien. ¿Sí? No hay vuelta de hoja. Al fin y al cabo, el trabajo de nuestro consejo estudiantil es infiltrarse en muchos lugares para recabar información sobre personas con capacidades diferentes. Este tipo de cosas son habituales para nosotros. ¡Guau! Eso es increíble. Aunque no sabía qué tenía de especial, Dongfang Yu no escatimó en elogios. Entonces, ¿para qué vamos? ¿Para Muramasa? Dongfang Yu explicó. Cuenta la leyenda que la Murasame era un arma divina otorgada a la humanidad por los dioses para matar a las demonias, aunque es solo una leyenda, pero sea cierto o no, la historia del santuario Muramasa tiene más de 100 años. En más de 100 años, incluso un cerdo podría convertirse en un ser humano. Sin mencionar este artefacto divino otorgado por los dioses. Naoto Mori asintió. ¿Pero no es Murasame algo que solo pueden extraer personas específicas? ¿Y si yo soy esa persona en concreto? ¿Eh? ¿No vas a llorar si no te lo sacan? Sí. Voy a llorar. ¿Puedo usar su hombro, presidente? Fuera de aquí. Sin mucha discusión, Tomori Nao y Dongfang Yu aprovecharon la oscuridad para trepar por la muralla exterior del santuario y entrar en él. Hay que reconocer que un santuario popular y de verdadera calidad es diferente. Incluso la decoración es lujosa. Kinkyu. Maestro. Maestro. Me gusta este lugar, ¿podemos llevárnoslo? Linksy. Me opongo. Este lugar no es digno de nuestro amo. ¿Todavía se puede robar esto? Dongfang Yu nunca tuvo la idea de usurpar el lugar de otra persona. Definitivamente es más cómodo construir algo uno mismo. En conclusión, el mundo virtual sigue siendo mejor. Oye, Dongfang. Deberías saber en qué habitación está con Yumaru, ¿verdad? Si me quedo dando vueltas y me pillan, seguro que me escabulló primero. La primera lección de Yuri. Traición. No se preocupe, aunque me atrapen, no lo traicionaré, presidente. La primera lección de la familia Dongfang. Lealtad. Dongfang Yu sabía en qué habitación estaba consagrado con Yumaru. ¿Cómo era posible que Dongfang Yu no percibiera algo que había vivido durante más de 100 años y cuya espada contenía un espíritu sellado? Ven conmigo. Tan pronto como Dongfang Yu terminó de hablar, de repente vislumbró una figura negra por el rabillo del ojo. Casi por instinto, Dongfang Yu se dio la vuelta y lanzó una patada giratoria, pero la figura la esquivó fácilmente. Dongfang Yu estaba algo sorprendido. Aunque era mago, el combate cuerpo a cuerpo no era algo que una persona común pudiera dominar fácilmente. Dejando todo lo demás a un lado, ser capaz de esquivar sus ataques no es tarea fácil. Al segundo siguiente, la figura oscura se abalanzó sobre Dongfang Yu como en un instante, y una luz fría y penetrante se disparó directamente a su rostro. Aunque Dongfang Yu es un infiltrado, no puede usar sus habilidades especiales para evitar alertar al enemigo. Pero desde el principio dejó claro que, incluso en un combate cuerpo a cuerpo, no se inventaría una pelea con cualquiera. Dongfang Yu captó con calma la luz fría, luego rodeó con una mano la espalda de la figura oscura y la presionó contra el suelo. Fue en ese momento cuando Dongfang Yu finalmente vio el rostro de la figura oscura. Cabello negro, ojos verdes, un velo de seda negra que le cubría la parte inferior del rostro, vestido como un ninja e incluso sosteniendo un kunai en la mano. Dongfang Yu frunció el ceño. Reconoció a la persona que tenía delante, pero por un momento no pudo recordar su nombre. Pero justo cuando se quedó atónito, la chica que estaba debajo de él se convirtió de repente en una voluta de humo blanco y se transformó en un tronco. Estallido. Técnica de sustitución. Dongfang Yu giró la cabeza para mirar hacia atrás a su derecha, donde vio a la chica de pie, firme, con su kunai negro aún apuntándole. ¿Todavía quieres pelear? Probablemente no puedas usar el jutsu de sustitución varias veces, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Por qué entras a robar por la noche? Preguntó la chica con voz grave. Itachi Mako, el nombre le vino a la mente a Dongfang Yu al escuchar la voz de la otra persona. Había olvidado por completo que este santuario tenía una función similar a la de un guardaespaldas. Dongfang Yu sentía que se estaba convirtiendo en un idiota artificial. Por favor, respóndeme. Me llamo Dongfang Yu y vine aquí por el con Yumaru. ¿Qué? Aunque realmente no quiero hacer esto, ¿por qué no tomas una siesta primero?
Al oír esto, las pupilas de Itachi Mako se contrajeron ligeramente, y al segundo siguiente, la figura de Dong Fanyu apareció repentinamente frente a ella, como si se hubiera teletransportado. Con los dedos bien definidos de su mano derecha agarrando la nuca de ella, Dong Fanyu ejerció fuerza, y Chang Lumoko sintió de repente que su visión se nublaba antes de desmayarse en el acto. En el último segundo antes de desmayarse, Itachi Mako vio el rostro de Dong Fanyu con una leve sonrisa. Dejar inconsciente a una chica sería indigno de mi conducta de caballero. ¿Eh? ¿Tienes modales de caballero? Incluso has llegado al extremo de colarte y hacer cosas así. ¿Eh? ¿El presidente del consejo estudiantil no se escapó después de todo? Si no me hubieras retado, sin duda habría huido. Dong Fanyu levantó a Itachi Mako, que estaba inconsciente, y, de forma subconsciente, apartó la tela negra que le cubría la mitad de la cara. Se ve tal como lo recuerdo y Dong Fanyu negó con la cabeza. Siento haberte molestado. Mientras hablaba, Dong Fanyu conjuró con una mano un trozo de una gran enredadera y colocó a Itachi Mako sobre ella. Pensaba que solo Kinkyu tenía esta habilidad. ¿La aprendiste de ella? ¿Así que hay un dicho que dice que los padres se parecen a los hijos? Dong Fanyu arqueó una ceja. Vámonos. Si Koyu no estuviera dormido, ya se habría despertado. Capítulo 121. Levantando la píldora de la lluvia, Naotomori siguió a Higashikata Yu hasta una habitación del santuario. En cuanto entró, Naotomori sintió que algo no cuadraba. Este santuario era increíblemente rico. Tanto su tamaño como su decoración revelaban su opulencia. Naotomori alzó su cámara y filmó cada rincón del santuario. Eso es, a través de la cámara, Naotomori vio la katana clavada en la roca que se encontraba justo en el centro del santuario. La mitad de la katana estaba incrustada en la roca, y solo se veían la empuñadura y una pequeña parte de la hoja. La hoja brillaba fríamente bajo las luces del santuario. Este debe ser el objetivo de Dong Fanyu en este viaje. Naotomori murmuró para sí misma. ¿Ese es Murasame? Sin embargo, Naotomori notó que la atención de Higashikata Yu no parecía estar puesta en Muramasa Maru. En cambio, miraba a su alrededor como si buscara algo. ¿Qué estás mirando? No es nada, solo un poco extraño. Mientras hablaba, Dong Fanyu palmeó con el dedo la máscara de gato que llevaba en la cintura, y entonces dos rayos de luz azul verdosa salieron disparados de la máscara y volaron directamente fuera de la casa. Ese es el Kongyu Maru. ¿Qué le parece, presidente? ¿Le interesa retirarlo? ¿Viniste aquí específicamente por ella, no? No hay ningún problema en dejar que el presidente lo retire primero. Si tú puedes retirarlo, me alegraré por ti también. Es cierto, si Naotomori logra sacar a Murasame, Higashikata Yu aceptará su destino. Obedientemente irá a buscar otras armas. Sin embargo, ni siquiera el propio Dong Fanyu confiaba en poder sacar a Kongyu Maru completamente intacto, y mucho menos alguien más. ¿De verdad crees que todo el mundo es un general poderoso? Naotomori arqueó una ceja y, tras confirmar que Dong Fanyu no estaba bromeando, simplemente le arrojó la cámara que tenía en la mano. Toma esto, es muy caro. ¿Acaso el presidente quiere que le saque una foto a tu heroica figura? No, es solo que es difícil ejercer fuerza con una sola mano. Naotomori estiró sus extremidades y corrió hacia Murasame a pasos de 2 en 2. Al contemplar a Muramasa frente a ella, Naotomori respiró hondo y luego colocó sus manos en la empuñadura de la espada. Se siente bastante bien. Si logro sacarlo, le daré el cuchillo a ese tipo del este. Pensando esto, Naotomori ejerció fuerza lentamente, pero el cuchillo en su mano parecía estar firmemente soldado a la piedra, y por mucho que Naotomori lo intentara, no se movía. Por cierto, siempre que se retire la empuñadura de la piedra, se puede romper, aunque solo sea para separar el mango del cuchillo de la piedra. ¿Ja? Naotomori sujetó la empuñadura de la espada con ambas manos, con los pies firmemente plantados en la piedra, y ejerció fuerza con sus 4 extremidades casi simultáneamente. Al escuchar las palabras de Dong Fanyu, Yurinao no dudó de él. De todos modos, huiría si algo sucedía. La segunda lección de la familia de Yuri. Melocotones. Entonces Naotomori comenzó a usar la fuerza horizontalmente, tratando de partir a Murasame por la mitad. Pero para consternación de Naotomori, después de todos sus esfuerzos, no había oído ni un solo sonido, y mucho menos había logrado sacarlo. Naotomori respiró suavemente y luego saltó de la roca.
Parece que no fui elegido. Bueno, tiene sentido, no es tan fácil. Naotomori parecía indiferente, ya que no le interesaban en absoluto esas cosas. Naotomori, que había recuperado la cámara, arqueó una ceja al darse cuenta de que Higashikata Yu no tenía intención de desenvainar su espada. ¿Eh? ¿No vas a desenvainar tu espada? Sin prisas, déjenme acumular un potenciador y esperar a que haya público mientras tanto, por otro lado una jovencita estaba sentada en el tejado de un santuario, contemplando distraídamente las estrellas en el cielo. La niña tiene el pelo largo y verde, lleva un traje de sacerdotisa y está adornada con una diadema morada y horquillas con forma de mariposa. La chica parecía tener la edad de una estudiante de secundaria, pero sus ojos de color rojo violáceo reflejaban una mirada que no correspondía a su edad. Como si presintiera algo, la niña giró la cabeza inconscientemente y miró hacia la habitación donde se veneraba a Muramasa. ¿Hay alguien todavía rescatando al Kongyu Maru? Ya es muy tarde. ¿El santuario aún ofrece servicios nocturnos? La niña hizo un puchero y, como una ráfaga de viento, flotó desde el tejado y se dirigió hacia la habitación donde tenían retenido a Konyuan. En las sombras, donde la niña no podía verla, Lingxi, con una máscara de gato, emergió lentamente. ¿Es ese Konyu, el que el maestro me pidió que encontrara? Volvió a entrar en la habitación. Bueno, supongo que he cumplido la tarea que me encomendó mi amo. Dongfang Yu no vio a Kongyu en la casa y supuso que su pelea con Shintachi Mako lo había asustado, lo que provocó que Kongyu fuera a buscar ayuda. Aunque Kongyu es un espíritu, todavía hay personas en el santuario que pueden verla. Dongfang Yu no quería que la situación se descontrolara, así que le pidió a Lim Ti de que detuviera a la otra parte. Sin embargo, Dongfang Yu estaba dándole demasiadas vueltas al asunto. Kongyu no se percató de nada. Simplemente salió a dar un paseo. Al ver que la misión había concluido, Lingxi se transformó en un rayo de luz azul y regresó a la máscara que Dongfang Yu llevaba en la cintura. Al mismo tiempo, Aoka también apartó a Itachi Mako, que estaba tumbado sobre las enredaderas junto a la puerta. Dado que se está infiltrando para convertirse en ladrón, Dongfang Yu debería al menos mantener un perfil bajo. En ese momento, Kongyu regresó al lugar donde se veneraba a Kongyu Maru. Miró a Tomori Nao y Dongfang Yu, que estaban de pie frente a Kongyu Maru, y arqueó una ceja. ¿Eh? Una cara desconocida, ¿son invitados al santuario? ¿Pero de verdad los clientes quieren venir a recoger la píldora Kongyu tan tarde? Dongfang Yu miró a Kongyu, que flotaba en el aire detrás de él, sin hacer ruido, sin molestarla. Dado que Dongfang Yu aún no había activado la visión espiritual de Naotomori, naturalmente no podía ver a Kongyu. Ya que usted no puede sacarlo, presidente, déjeme intentarlo a mí. ¿Ja? Naotomori percibió que Higashikata Yu actuaba de forma extraña. Aunque las palabras iban dirigidas a ella y la destinataria era ella, parecía que no estaban pensadas para ella. Dongfang Yu se frotó las manos, ansioso por empezar, mientras que Kongyu observaba con gran interés desde la barrera. Después de todo, era muy tarde por la noche, y como espíritu, no necesitaba dormir. Definitivamente necesitaba encontrar algo interesante que hacer durante la larga y aburrida noche. Capítulo 122. ¿No puedes sacarlo? Entonces rómpelo. Murasame es un espíritu que reside en la espada divina Muramasa Maru, donde actúa como su administrador, y ha existido durante cientos de años. Su nombre en vida era Aya. Padecía neumonía y complicaciones, y fue parasitada en Murasame. Su cuerpo aún debería encontrarse en algún lugar del santuario, congelado en el tiempo. Dongfang Yu recordó la imagen de Kongyu sentado a su lado y supo si su recuerdo era correcto. En cualquier caso, en lo que a edad se refiere, esta chica, que es una cabeza más baja que él, tiene edad suficiente para ser su abuela. Pero incluso después de vivir más de 100 años, ¿sigue interesado en cosas tan triviales? Date prisa y sácalo. ¿Te preocupa no poder sacarlo? No te preocupes, jovencito. Ya sabes, la vida no siempre es un camino de rosas. Al ver a Dongfang Yu dudar, Kongyu se hizo a un lado con los brazos cruzados, con una expresión como si hubiera visto a través de las ilusiones de la vida. Al oír esto, Dongfang Yu sonrió, y al segundo siguiente, sus pupilas se transformaron en un par de ojos entrelazados. Todo el mundo dice que aquellos con pupilas dobles están predestinados por el cielo, así que no hay razón por la que no pueda deshacerme de ellos, ¿verdad? Murmuró Dongfang Yu para sí mismo.
Dong Fanyu no confiaba en poder sacar el Kongyu-maru, pero sí confiaba en poder partirlo en dos. Kongyu notó el repentino cambio en el aura de Dong Fanyu y, subconscientemente, retrocedió 2 pasos. ¿Eh? ¿Qué te pasa de repente? ¿Por qué estás tan lleno de espíritu combativo? ¿Pupilas dobles? Todavía hay gente con pupilas dobles en esta época. Kongyu sabía perfectamente lo que eran las pupilas dobles. Miró a Dong Fanyu, que daba un paso al frente para desenvainar su espada, y un brillo apareció en sus ojos. Quizás realmente lo sea. Pero ni siquiera aquellos con pupilas dobles pueden vernos. Dong Fanyu agarró la empuñadura de la espada. Si es alguien cualificado, no debería requerir demasiada fuerza. Además, señor presidente, ¿podría dejar de filmar, por favor? Tengo fobia a las cámaras. Naotomori estaba a lo lejos, y la cámara se bajaba constantemente, casi como si fuera a acercarse mucho al rostro de Dong Fanyu. Si de verdad consigues sacarlo, sería algo muy memorable, ¿verdad? Naotomori no notó el cambio en las pupilas de Dong Fanyu, ya que la habitación estaba bastante poco iluminada. Dong Fanyu negó con la cabeza con impotencia, luego respiró hondo y volvió a centrar su atención en Kong-yuan. Aunque sé que el resultado es el mismo sin importar cuánta fuerza aplique, al menos me lo tomaré en serio. Dong Fanyu apretó lentamente la mano de Kong-yuan. No sabía cuán fuerte era ahora, pero calculaba que si usaba toda su fuerza, su mano pesaría al menos 1000 libras. No te dejes engañar por el peso de 1000 jin, una unidad de peso. Debes saber que una bobina de acero pesa varias toneladas. El objetivo de Dong Fanyu es detener el camión que transporta la bobina de acero con sus propias manos. Para ser honesto, cuando Dong Fanyu ejerció un poco de fuerza pero el Kongyu-maru en su mano no reaccionó en absoluto, supo que no podría sacarlo. Para ser honesto, Dong Fanyu nunca supo a quién se referían estas personas con persona cualificada. Al igual que la espada en la piedra, solo el rey Arturo podía sacarla, porque cualquier otra persona necesitaría el poder de arrancar la tierra junto con ella para poder hacerlo. Los supuestos testigos cualificados son, en realidad, manipulados entre bastidores por personas con segundas intenciones. Por lo tanto, si quieres obtener esta cualificación por la fuerza, debes ser más fuerte que esa supuesta persona con segundas intenciones. Por ejemplo, si pudieras levantar la espada de la piedra soportando el peso de la tierra, entonces realmente merecerías ser rey. ¿Por qué se detuvo? Dong Fan, las tarjetas de memoria son caras, ¿sabes? Una expresión de impotencia apareció en el rostro de Dong Fanyu. Parecía que aún tendría que recurrir a medidas extremas. Pensando esto, Dong Fanyu colocó su mano vacía sobre la empuñadura del cuchillo y, sin contenerse, ejerció fuerza con ambas manos a la vez. Aunque solo tiene 1000 jin en una mano, eso es pura fuerza física. Si usa todas sus técnicas internas, Dong Fanyu probablemente podría detener el camión. Sal de aquí. En ese instante, un relámpago apareció repentinamente sobre el cuerpo de Dong Fanyu, sobresaltando a Kongyu, que estaba de pie junto a él. Con un rugido de Dong Fanyu, la empuñadura de la espada Kongyu-maru que sostenía en la mano finalmente comenzó a temblar ligeramente. Dong Fanyu estaba eufórico y continuó ejerciendo fuerza. Justo cuando pensaba que Kong-yuan sería retirado, lo que sucedió a continuación lo dejó completamente atónito. ¡Wow! Dong Fan, acabas de levantar la piedra con el Murasame sobresaliendo. Kong-yu. Así es, Dong Fanyu no desenvainó la espada Murasame, sino que agarró la empuñadura de la espada Murasame y levantó la roca con ella. Tengo ganas de reír, Dong Fanyu estaba tan enojado que se echó a reír. Estaba tan enojado de verdad que se echó a reír. Un arma otorgada por los dioses, eso es interesante, pensó Dong Fanyu, algo perplejo. Si el propósito de crear el Murasame era eliminar a los espíritus malignos, entonces Dong Fanyu acaba de demostrar esa habilidad. No hay razón para que Kongyu-maru no lo reconozca. A menos que este mundo gire realmente en torno a esos supuestos protagonistas. Solo Arihime Satsugu puede desenvainar esta espada. A diferencia de Dong Fanyu, a quien la situación le resultaba divertida, Julin Nao grabó la escena con una cámara, con los ojos brillantes. ¡Guau! ¡Qué espectáculo tan raro! Kong-yu, que estaba de pie a un lado, estaba aterrorizada. Aunque había vivido más de 100 años, su mente seguía siendo la de una niña. Incluso, los arrancaron de raíz. ¿Qué clase de disparate es este? ¿Este tipo es, realmente humano? Claramente irradia un aura humana.
Dongfang Yu respiró hondo. En un principio no tenía intención de utilizar un método tan burdo. Tras volver a colocar la roca en su sitio, Dongfang Yu hizo una pausa lenta, sujetando la mano de Kong Yuan. En ese momento, Kong Yu también voló al lado de Dongfang Yu y frunció el ceño mientras observaba las acciones de Dongfang Yu. Joven, aunque poseas una fuerza sobrehumana, si no puedes sacarla, simplemente no puedes sacarla. Dongfang Yu miró a Kong Yu, que estaba frente a él, y esta vez no fingió no verla, sino que respondió. ¿Es Murasame un artefacto divino otorgado por los dioses con el propósito de matar y expiar? Así es, jovencito, sabes bastante, y explicó Kong Yu con seriedad, pero al segundo siguiente se dio cuenta de repente de que Dongfang Yu le estaba hablando a ella. Tú puedes verme. Si te refieres únicamente a lo que es visible a simple vista, entonces por supuesto que puedo, ¿eh? Kong Yu se quedó estupefacta al escuchar la respuesta afirmativa. Eso no es correcto, según los registros, ni siquiera levantar la piedra entera debería contar como extraer Murasame, y lo principal es quitarle la empuñadura. Joven, ¿acaso eres descendiente de la familia Asabu? Aparte de sacar el Murasame Maru, las únicas personas que Murasame podía ver eran los miembros de la familia Asabu. Al ver la expresión de leve nerviosismo en el rostro de Kong Yu, Dongfang Yu negó con la cabeza. Acabas de decir que lo único que tenemos que hacer es quitar el mango del cuchillo, ¿verdad? No sé por qué puedes verme, pero es totalmente cierto, y Murasame asintió. Pero no malgastes tu energía. Aunque seas muy fuerte, no podrás vencer a Murasame. En efecto, después de todo, es un arma otorgada por los dioses. Sí, por cierto, mi nombre es Murasame, y soy el espíritu de la espada que reside en Murasame Maru. ¿Cuál es tu nombre? Dongfang Yu, ¿eh? No me sorprende en absoluto, ¿no debería reaccionar una persona normal gritando y chillando sobre fantasmas o algo así? Tal vez sea porque no soy una persona normal, explicó Dongfang Yu. Por cierto, he estado pensando en algo. Si realmente rompiera a Kong Yu Maru por la fuerza bruta, ¿me reconocería Kong Yu Maru como su amo? Al oír esto, Kong Yu, que estaba suspendido en el aire, arqueó una ceja y mostró una expresión pensativa. Probablemente sí, pero no te dije ya que solo estás perdiendo el tiempo. Eso es bueno. Dongfang Yu estaba preocupado de que si recurría a la fuerza bruta para romperle la piel a Kong Yu, este no reconocería su identidad, pero ahora eso ya no importaba. Capítulo 123. Sacando esto. Aunque el método no fue honorable. Kong Yu creía que Dongfang Yu estaba perdiendo el tiempo. Si cualquiera pudiera destruir Kong Yu Wan, alguien lo habría hecho hace mucho tiempo, en los últimos siglos. ¿Por qué iba a ser el turno de Dongfang Yu? Espera, no vas a usar la fuerza bruta, ¿verdad? Tenemos que intentarlo. Una sonrisa apareció en el rostro de Dongfang Yu, y al segundo siguiente, Dongfang Yu retrocedió 2 pasos, preparándose para cargar su puñetazo. Espera. Espera un minuto. Kong Yu intentó detener a Dongfang Yu, pero no pudo tocar a nadie. Al ver que Dongfang Yu comenzaba a emitir una luz parduzca, Yuri Nao, que estaba de pie a un lado, supo que no podía filmar lo que iba a suceder a continuación, así que sabiamente apagó la cámara. ¿Pero con quién estaba hablando Dongfang hace un momento? ¿Con un espíritu maligno? Ignorando los fuertes gritos de Kong Yu, Dongfang Yu respiró hondo y golpeó la roca que Kong Yu había plantado. La ira de la Madre Tierra. Auge. Con un fuerte estruendo y una densa humareda, la roca quedó reducida a polvo por el puñetazo de Dongfang Yu. Kong Yu. Tomori Nao. Oh, 4. Ahora se revela la hoja completa de la espada Murasame. La hoja es larga y delgada, y la vaina y la empuñadura están decoradas con un estilo sencillo y antiguo, grabadas con misteriosos motivos, y emiten una tenue luz azul. Kong Yu Maru flotaba en el aire, su brillante hoja iluminando el delicado rostro de Dongfang Yu. Eso debería estar bien ahora, Dongfang Yu habló con calma, aflojando el agarre en la empuñadura de Kong Yu Maru, un marcado contraste con su inicial desconocimiento del arma. Dongfang Yu ahora puede sentir realmente la conexión entre él y Kong Yuan. Oye, pequeño Kong Yu, yo no rompí a Kong Yu Maru. Dongfang Yu sostuvo a Kong Yu Maru, hizo girar la espada en su mano y luego le dijo a Kong Yu a lo lejos. Tú, estás bromeando, ¿verdad? Kong Yu voló al lado de Dongfang Yu con una expresión de incredulidad, mirando la píldora de Kong Yu que Dongfang Yu tenía en la mano. Como espíritu espadachín de Murasame, Murasame pudo sentir naturalmente que Dongfang Yu había desenvainado a Murasame. Ah. Nunca esperé que mi maestro dibujara a Murasame así.
El rostro de Kong Yu reflejaba incredulidad. Dijo que nadie había sacado a Kong Yuan en cientos de años. Así que por eso. Destrozar una roca de 1000 libras con las manos desnudas. ¿De verdad un ser humano puede hacer eso? Pequeño Kong Yu, te dije que podía hacerlo. Dongfang Yu sostuvo a Kong Yuan en su mano y le acarició la cabeza con la otra. Pequeño Kong Yu. ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? Pero me llamaste maestro. ¿Eso significa que Xiao Kongyu me reconoce? El maestro ya ha dibujado a Murasame, aunque el método fue un poco tosco. Kongyu sintió la mano de Dongfang Yu sobre su cabeza. Sin embargo, al ver lo poderoso que era Dongfang Yu, Kongyu se sintió aliviado, ya que Kongyu Maru fue creado para erradicar el mal. Esa era también la misión de Kongyu. De lo contrario, no habría esperado aquí durante cientos de años. Tal vez esta sea la manera de sacarlo. Después de todo, nadie ha podido sacar a Xiao Kongyu correctamente en cientos de años, ¿verdad? Es cierto, pero maestro, ¿podría dejar de tocarme la cabeza, por favor? Kongyu apartó la mano de Dongfang Yu de un manotazo con expresión disgustada, pero solo se dio cuenta de lo que estaba pasando un segundo después. Espera. ¿Yo fui tocado? No. Debería decir que fui tocado. ¿Qué pasa? ¿Pareces sorprendido? Eso no está bien. Ni siquiera el amo debería poder tocarnos. Al ver la expresión de sorpresa de Kongyu, Dongfang Yu preguntó. ¿Kongyu tuvo otros dueños antes? La cabecita verde del grupo de gotas de lluvia sacudió la cabeza. No, en cuanto a si alguien más sacó el Murasame, investigué mucho y recordé la trama. Incluso DS fue consultado por este joven amo y el sistema estaba ocupado, pero aún así no se encontró información relevante. Sin embargo, la afirmación de que los dueños del Murasame murieron jóvenes mientras exorcizaban espíritus malignos sí tiene esta implicación. Pero lo consideraré simplemente un cambio de escenario, y tampoco quiero ver a Kongyu llamando a otros perros Xiujin. Entonces, ¿cómo puedes estar tan segura de que no puedo tocarte? No está mal. Kongyu asintió. Pero el maestro debió haberse colado a escondidas, ¿verdad? Hizo un gran alboroto hace un momento, ¿de verdad está bien? Dongfang Yu le dio una palmadita en la cabeza a Kongyu. No te preocupes, ya he tomado precauciones contra este tipo de situaciones inesperadas. Así es, en este preciso instante, Kinkyu está usando su poder para aislar los sonidos del interior de la habitación. Pero maestro, su amigo, no es nada, simplemente tiene la piel un poco sensible. Así es, Naotomori está escondida en la viga del techo de la casa. Hizo este movimiento justo cuando Dongfang Yu golpeó esa roca. La tercera lección de Yuri. Adaptabilidad. Al ver que Dongfang Yu seguía allí de pie, inmóvil, Yuri Nao negó con la cabeza con impotencia. A este tipo, tengo que ir a la comisaría a buscarlo, pero al segundo siguiente, la voz de Dongfang Yu se escuchó desde abajo. Presidente, no tiene por qué ser tan sensible. He bloqueado el sonido. Las pupilas de Naotomori se contrajeron ligeramente. Sabía que había pasado mucho tiempo y que aún no había llegado nadie. Ella pensó que la gente del santuario creía que había sido un terremoto. Naotomori no creyó que Dongfang Yu le estuviera mintiendo. Dio una palmada y saltó desde la viga del techo. Miró el Murakumaru que Dongfang Yu tenía en la mano y preguntó. ¿Así que, ya lo ha sacado? Sí, aunque el proceso fue un poco accidentado, el resultado final fue bueno. ¿El proceso fue un poco accidentado? ¿Quieres decir que rompiste la roca de un solo puñetazo? Naotomori negó con la cabeza. ¿Pero con quién estabas hablando hace un momento? Olvidé mostrárselo, presidente. Mientras hablaba, Dongfang Yu le lanzó el Murasame a Murasame y luego tocó las comisuras de los ojos de Tomori Nao con ambas manos. Puede que duela un poco, por favor, tenga paciencia, presidente, ¿ja? La visión psíquica se divide en diferentes niveles. Por ejemplo, el nivel más alto lo alcanzan personas como Yotsuya Miko y Dongfang Yu. Aunque Yotsuya Miko es una persona común y corriente, su nivel de visión espiritual es increíblemente alto. Los personajes de menor nivel son Nakano Satsuki, Kasumigao Kauta, Nakano Nino y Sawamura Eriri. La primera es una visión espiritual que surge de forma natural, pero no es tan buena como la de Yotsuya Miko. La segunda fue despertada a la fuerza por Dongfang Yu, por lo que es normal que sea de un nivel inferior. Si bien estas personas pueden ver espíritus malignos con normalidad, tienen cierta dificultad para ver otros tipos de espíritus.
Por ejemplo, si Kinkyu se para frente a Nakano Nino pero no se muestra por iniciativa propia. Así que Nakano Nino no puede ver a Aogaki. Como mucho, puede presentir que algo anda mal o ver una tenue luz verde. En un nivel aún más bajo, solo puedes ver espíritus malignos de bajo nivel. No puedes ver ninguno de los que son un poco más poderosos. Si desciendes más, solo podrás ver una nube de niebla negra. Podrás ver espíritus malignos como una nube de niebla negra. Para que Tomori Nao pueda ver a Murasame, Higashikata Yu también necesita esforzarse más. Una tenue luz verde emanó de los dedos de Dongfang Yu, y luego esa luz llenó rápidamente toda la cuenca del ojo de Tomori Nao. Nao Tomori sintió de repente una incomodidad repentina y sus ojos comenzaron a lagrimear. Era como si le hubieran echado una gota de bálsamo de tigre en las pupilas. Esta sensación duró varios minutos antes de desvanecerse. Al sentir que la mano de Dongfang Yu se apartaba del rabillo del ojo, Tomori Nao abrió lentamente los ojos. Un destello de luz verde apareció en los ojos de Nao Tomori, y la figura de Murasame apareció ante ella. Capítulo 124 Konyu. Maestro. Asume la responsabilidad de tus actos. Para ser sincera, Nao Tomori casi instintivamente le dio otra patada, pero en el momento crucial, su cerebro controló su memoria muscular. Esto es... Maestro. Maestro. Usted sí puede hacer que la gente común nos vea. El rostro de Konyu reflejaba sorpresa. Dongfang Yu la había sorprendido demasiado hoy. Después de todo, en los últimos siglos, aparte del linaje de Chaowu, nadie ha podido ver a Kongyu. Aunque sorprendida, Kongyu también mostró un atisbo de emoción. Después de todo, cientos de años de vida habían sido bastante aburridos, y naturalmente estaba feliz de que más gente pudiera verla. Maestro. Nao Tomori frunció el ceño y miró a Dongfang Yu, que estaba a su lado. ¿De dónde sacaste a este pequeño sirviente? ¿Qué? No soy una sirvienta. Me llamo Murasame. Soy la gerente de Murasame Maru. Ahora que lo dices así, Nao Tomori lo entiende. No es de extrañar que Dongfang Yu, a pesar de tener tanto poder, insistiera en conseguir la supuesta arma. Resulta que su verdadera intención no era la que aparentaba, y a ojos de Tomori Nao, la etiqueta del Oricon ya estaba firmemente arraigada en Dongfang Yu. Oye, amo, ¿qué estás haciendo? Mirando fijamente ese montón de ruinas. Este lugar es un desastre. Necesita una limpieza. Mientras hablaba, Dongfang Yu levantó lentamente la mano, y el montón de escombros flotó lentamente hacia arriba, para luego regresar instantáneamente a su forma original, convirtiéndose de nuevo en una roca. ¿Qué es esto? ¿Es algún tipo de hechizo de restauración? Nao Tomori le dio un golpecito en la frente a Murasame y explicó. Es simplemente control elemental. Entonces Dongfang Yu miró las marcas de cuchillo en la roca que tenía delante y se sintió un poco incómodo. Para ser honesto, el propósito de Dongfang Yu la era únicamente por Kongyu y Kongyu Maru, y no quería provocar nada más. Por cierto, Murasame, debería poder irme con Murasame Maru, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué pensaría el maestro algo así? Kongyu se cruzó de brazos. Kongyu Maru es una espada divina creada para aniquilar espíritus malignos. Ahora que el maestro ha desenvainado Kongyu Maru, debe hacerse responsable de ella con la Muramasa en la mano. Dongfang Yu pudo sentir que la espada que tenía delante había sido creada para matar seres que no existían en este mundo. Quizás no sea muy afilado desde un punto de vista físico, pero sería increíblemente efectivo contra algo como un espíritu maligno. Sin embargo, ¿matar espíritus malignos? Llevo mucho tiempo haciendo ese tipo de cosas. Dongfang Yu no mentía. Probablemente había expulsado cientos de espíritus malignos a voluntad, y su logro de guiar a 50.000 almas a un lugar seguro lo convirtió en la primera persona de esta era en hacerlo. Aunque el maestro tiene derecho a decidir a dónde va Muramasa. Dejemos eso de lado por ahora. Por cierto, Kongyu, los espíritus malignos de los que hablas son esos monstruos de la montaña del fondo que emanan un aura demoníaca. ¿Cómo lo supo el maestro? Porque y mientras hablaba, la figura de Lynx apareció en el centro de la habitación, arrastrando en su mano una jaula hecha de relámpagos. Dentro de la jaula había una extraña criatura, completamente negra, parecida a un chacal, con ojos rojos brillantes. Vaya. Hay un fantasma. Gritó Kongyu, y luego se escondió detrás de Dongfang Yu. ¿No eres un fantasma? ¿Tienes miedo de esto? Además, Xiao Lynx y Xiao Kongyu son lo mismo.
Es demasiado que mi amo diga que somos fantasmas. Kong Yu se asomó y miró a Lim Tide, que se había acercado a Dong Fan Yu, y al espíritu maligno aprisionado en la jaula del rayo. Los espíritus malignos que mencionó Xiao Kongyu deben ser de este tipo de criatura, ¿verdad? Así es, pero capturar a uno vivo es demasiado. Kongyu dirigió su mirada hacia Lim Tide, sintiendo que Lim Tide se encontraba en la misma situación que ella. Todos ellos abandonaron sus cuerpos en vida, tras haber firmado algún tipo de contrato. Parece que la zorrita sigue cuidando de Itachi Mako y del aislamiento acústico. Siento molestarla. Limxi se acercó a Dong Fan Yu, miró a Kongyu detrás de Dong Fan Yu, inclinó la cabeza y dijo inconscientemente: Hola, me llamo Limxi. Nuestro nombre es Kongyu, y somos los gestores del Kongyu Maru. Kongyu se sorprendió de que Lim Tide fuera capaz de capturar a un espíritu maligno con sus propias manos. Después de todo, según su impresión, solo los descendientes de la familia Chao Wu y algunos otros tenían la habilidad de matar espíritus malignos. Me gustaría preguntar, ¿cómo lograste hacer eso? ¿Te refieres a ese espíritu maligno que está detrás de ti? Limxi ladeó la cabeza y dijo con mucha sinceridad: Con el poder que me otorgó el maestro, no es difícil hacer estas cosas. Aunque Limxi percibía a estos supuestos espíritus malignos como más fuertes que los espíritus malévolos, no llegaban al punto de ser invencibles. ¿Maestro? Kongyu frunció el ceño y le preguntó a Dong Fan Yu: Maestro, ¿quién es el maestro del que habla Lim Tide? ¿Lo conoce? ¿Es posible que sea yo? ¿Qué? Mi amo ya tiene a alguien como yo. Al oír esto, Limxi hizo un puchero de disgusto, pero no dijo nada y simplemente volvió a la máscara que Dong Fan Yu llevaba en la cintura. Después de todo, Limxi tiene una personalidad fría y no le gusta discutir sobre estas cosas, pero Kinkyu es diferente. Si fuera ella, tendría que competir con Kongyu. Puedo decir que esto demuestra que he asumido esta responsabilidad. Dicho esto, Dong Fan Yu agitó la mano y el espíritu maligno que no estaba lejos fue reducido instantáneamente a cenizas por un rayo. Kongyu asintió. Dong Fan Yu había demostrado, en efecto, que había asumido la responsabilidad. Sin embargo, parece que todos los maestros de Murasame deben casarse con descendientes de la familia Asaru, y Murasame necesita el linaje de una sacerdotisa para desatar todo su poder. Además, aunque realmente no quiero decírselo, maestro, Murasame está maldita. Dong Fan Yu asintió. Lo sé. La gente común puede ser afectada por espíritus malignos y morir joven, ¿verdad? Lamentablemente, hace mucho que alcancé el límite de mi esperanza de vida, y los espíritus malignos comunes no pueden afectarme. Capítulo 125. Esta niña y yo estamos destinados a estar juntos. ¿Infinita? Kongyu frunció el ceño, aparentemente sin comprender a qué se refería Dong Fan Yu con una vida útil infinita. Aunque Kongyu ha vivido en este mundo durante cientos de años, ha unido su alma a Kongyu Maru. No es la verdadera inmortalidad. Además, ¿es realmente posible alcanzar la inmortalidad manteniendo un cuerpo físico perfectamente intacto? Dong Fan Yu parece un ser humano de carne y hueso, lo mires por donde lo mires. Dong Fan Yu sonrió, se inclinó hacia el oído de Kongyu y dijo: ¿Es la inmortalidad un concepto difícil de comprender? Aunque en realidad no me importa esta supuesta inmortalidad. Inmortalidad. El rostro de Kongyu mostraba una expresión de asombro. ¿El maestro está bromeando con nosotros? ¿Debería hacer una promesa bastante extrema ahora? Algo así como no volver a tener una erección jamás. ¿Este juramento es demasiado? Demasiado. Kongyu se cubrió el rostro y se negó a volver a mirar a Dong Fan Yu. Al mismo tiempo, Kongyu también llegó a creer lo que Dong Fan Yu decía. Después de todo, ella había vivido cientos de años y aún conservaba la capacidad de distinguir las mentiras. Pero por eso Kongyu estaba tan emocionado. Su alma estaba ligada a Kongyu Maru, por lo que su esperanza de vida podría describirse como infinita. Aunque la idea de una vida ilimitada e inmortalidad suena impresionante, la realidad de experimentar la muerte y la separación de los seres queridos es verdaderamente desgarradora. Kongyu no fue una excepción. A lo largo de los siglos, había presenciado la muerte de muchos de sus amigos. A pesar de la actitud alegre de Kongyu, en realidad está bastante preocupada por este asunto, especialmente ahora que ha oído que Dong Fan Yu tiene una vida infinita. Para Kongyu, no podría haber mejores noticias. Eso significa que nuestro maestro no nos abandonará. Aunque esté afectado por la maldición. Eso tiene sentido. Dong Fan Yu asintió y luego dijo:
Entonces, Kong Yu, ¿quieres venir conmigo? ¿Caminar? Sí, no le temo a esa supuesta maldición, y asumiré la responsabilidad de exterminar a los espíritus malignos. No necesito desatar todo el poder de Murasame, ni me casaré con la supuesta sacerdotisa. Al oír esto, Kong Yu se cruzó de brazos y un rubor le subió a las mejillas. El amo es nuestro amo, naturalmente tiene derecho a decidir nuestro destino. A Kong Yu le tienta muchísimo la vida infinita de Dong Fan Yu. En serio. Al oír las palabras de Kong Yu, Dong Fan Yu sonrió y dijo: ¿tenemos que saludar a nuestros amigos o algo así? Después de todo, puede que no volvamos muy a menudo en el futuro. Kong Yu negó con la cabeza. Si me voy ahora, te causaré muchos problemas, así que hablemos de ello más tarde. Dong Fan Yu asintió, hizo girar la espada Murasame en su mano, la envainó y se la sujetó a la parte baja de la espalda. Al ver esto, Kong Yu supo que Dong Fan Yu se estaba preparando para irse, así que también se transformó en un rayo de luz verde y regresó a Kong Yuan. Bueno, esta visita al santuario ha terminado. Aunque la experiencia de dibujar a Murasame fue un poco accidentada, al menos el resultado fue bueno. Murasame es, sin duda, un arma formidable. Fue forjada especialmente para aniquilar seres de otro mundo, y en este mundo se la puede considerar una espada divina. Dioses como los que otorgan el Tamamo no Mae son los dioses benévolos que la gente necesita y debe venerar. ¿Qué clase de canallas son los dueños de esos santuarios? Dong Fan Yu guardó a Kong Yu Maru en su inventario, luego miró a Tomori Nao, que estaba a su lado, y dijo: todo está resuelto. Debo agradecer al líder del gremio por acompañarme en este viaje. En ese momento, Nao Tomori seguía trasteando con su cámara. ¿Está bien esa chica ninja? Seguro que te ha visto la cara, ¿verdad? Itachi Mako no es ciega, y Dong Fan Yu no utilizó ningún método para ocultar su rostro, por lo que es normal que ella pueda verlo. Está bien, está bien. Me sorprendería que pudieran descubrir mi identidad, es cierto, y Nao Tomori asintió, suponiendo que Dong Fan Yu probablemente no tenía ninguna información sobre su identidad. Por cierto, el presidente del consejo estudiantil vive en los apartamentos para estudiantes contiguos a Star Ocean. Nao Tomori asintió inconscientemente. ¿Eh? ¿Por qué preguntas esto de repente? Dong Fan Yu sonrió y dijo: solo estoy confirmando. Entonces, para incredulidad de Nao Tomori, Dong Fan Yu la levantó lentamente, tal como lo había hecho cuando volaban por los aires al principio. Barra baja. ¿Estás volando otra vez? Déjame guardar la cámara primero, quería poner a prueba una nueva habilidad y, casualmente, conocía la ubicación del complejo de apartamentos Star Risea. Una nueva habilidad. ¿Te refieres a...? Antes de que Nao Tomori pudiera terminar de hablar, el paisaje circundante cambió repentinamente, como si el mundo girara y la tierra se agrietara, igual que una persona común que hubiera dado docenas de vueltas y luego se hubiera detenido de repente. La escena que tenía ante sus ojos comenzó a desgarrarse, y Nao Tomori sintió una fuerte presión en el pecho que le dificultaba la respiración. Esta sensación duró aproximadamente medio minuto. Para cuando Nao Tomori sintió que su entorno había vuelto a la normalidad, la escena frente a ella había cambiado drásticamente. Ante los ojos de Nao Tomori apareció un enorme edificio de apartamentos. Con solo mirarlo, se notaba que se había invertido mucho dinero en él, tanto por su tamaño como por su decoración. Jaja. Tomori Nao, sosteniendo a Dong Fan Yu en brazos, miró el apartamento que tenía delante con una expresión de incredulidad. ¡Guau! Teletransportación instantánea. Puedo ir a los lugares que he guardado. Es la primera vez que la uso. Nao Tomori miró el rostro pálido de Dong Fan Yu e incluso sintió un poco de náuseas. ¿Qué te pasa? Tienes esa cara como si quisieras vomitar. Un efecto secundario menor, Dong Fan Yu subestimó la carga que los saltos espaciales a gran escala supondrían para su cuerpo. Incluso con sus capacidades físicas, le resultaba algo incómodo. Sin embargo, Dong Fan Yu notó que Tomori Nao parecía estar bien. Dong Fan Yu no sabía si se debía a la diferencia entre el conductor y el pasajero, o a que había resistido la mayoría de los efectos secundarios del salto espacial. Sin embargo, ¿no debería el líder del gremio centrarse en el hecho de que te lleve a un salto espacial? Es sorprendente que te hayas atrevido a usar un producto a medio terminar. Pero es bastante impresionante. Al menos te facilitará reclutar sirvientas Loli en el futuro. Dong Fan Yu arqueó una ceja. ¿Acaso el presidente tiene algún malentendido sobre mí? Solo acepté a Kinky y a los demás por obra del destino.
¿Una conexión especial con las niñas pequeñas? Tal vez, al igual que el presidente y yo, también estamos destinados a estar juntos. Capítulo 126 Tomori Nao. Me he instalado en Bengbu. Bien, bien, di lo que quieras. Dongfang Yu se apoyó contra la pared, miró hacia arriba para contemplar el paisaje nocturno y de repente preguntó. Por cierto, ¿cómo le expliqué mi identidad, presidente? Monstruo cibernético, ¿qué ocurre? ¿Acaso intentas decir que me estás mintiendo? Dongfang Yu negó con la cabeza. Es cierto, al menos en teoría es correcto. ¿Qué le pareció el día de hoy, presidente? Después de todo, vio cosas que nunca antes había visto. Naotomori miró a Dongfang Yu, que estaba frente a ella, luego guardó su cámara y se apoyó contra la pared junto a Dongfang Yu. No pasa nada. Al fin y al cabo, yo también tuve mi primer contacto con superpoderes hace unos años, así que tengo algo de experiencia con este tipo de cosas. Mientras hablaba, una expresión de melancolía apareció en el rostro de Naotomori, una expresión que parecía surgir cada vez que se mencionaba este tema. Dongfang Yu negó con la cabeza y continuó. ¿El presidente todavía tiene familia? También tiene un hermano mayor, pero los experimentos de esos neurocientíficos lo volvieron loco y ahora está internado en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, mientras hablaba, Naotomori recordó de repente lo que Dongfang Yu había dicho hacía unos días. Mentiroso. ¿El monstruo cibernético del este también tiene familia? No. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con Sima la mentirosa? ¿Cómo puedo morir sin una madre? Dongfang Yu alzó la vista. Era un transmigrador, que había transmigrado de un ser humano a una cadena de gatos. Así que, en cierto modo, sí tuvo una madre, pero ella falleció hace mucho tiempo, cuando Dongfang Yu tenía 6 años. Si tienes tiempo, lleva a Kinkyu a visitar a tu hermano. Naotomori frunció el ceño, sin entender lo que Dongfang Yu quería decir. El Kinkyu pertenece al elemento madera en la teoría de los 5 elementos y posee la capacidad curativa más básica. Sin embargo, desconozco si funcionará en pacientes con enfermedades mentales, pero al menos aliviará su dolor. Hasta cierto punto, Kinkyu puede curar muchas enfermedades en el mundo, incluso algunas incurables. Kinkyu puede mantener al paciente al borde de la muerte. En el caso de cosas como brazos amputados, siempre que se pueda encontrar la extremidad, Kinkyu puede volver a unirla en un instante y lucirá como nueva. Madera. Una manifestación de vitalidad. Sin embargo, la enfermedad mental es un caso especial, y Dongfang Yu no sabe si la técnica del corazón de madera será efectiva. Al ver que Naotomori estaba atónita, Dongfang Yu sonrió y explicó. Después de todo, ella es la única pariente del presidente, así que puedo ayudar con este pequeño asunto. ¿Por qué me ayudas de esta manera? Naotomori estaba un poco confundida, ya que solo conocía a Dongfang Yu desde hacía poco tiempo, menos de un mes. Sin embargo, Dongfang Yu estaba muy interesado en ella, ya fuera llevándola al santuario o haciendo que Kinkyu ayudara a su hermano a recibir tratamiento, Dongfang Yu no tenía ninguna razón para hacer tales cosas. Ya lo he dicho, presidente, piense en mí como un dios que recluta creyentes. ¿Acaso no es esa la mejor razón para que un dios ayude a los creyentes? Una creyente y Naotomori respiró hondo. Su hermano era prácticamente su única familia, y mentiría si dijera que no le importaba. Naotomori está tan decidida a reclutar usuarios de habilidades para el mar estelar porque no quiere que otros sigan los pasos de su hermano. Entonces, gracias, Su Majestad. Le haré ofrendas diligentemente todos los días, dijo Naotomori, juntando las manos en señal de oración a Dongfang Yu. No hace falta hacer ofrendas diarias y Dongfang Yu se encogió de hombros. Descansa. Si quieres invitar a tu hermano, ponte en contacto conmigo y haré que Kinkyu venga. ¿Contacto? ¿Cómo puedo contactarte? Naotomori frunció el ceño. ¿De verdad tenía que rezar en silencio? Dejé una cosita en el teléfono del presidente. Al fin y al cabo, soy un monstruo electrónico. Al oír esto, Naotomori sacó su teléfono de su bolso. En la pantalla tenuemente iluminada, apareció una aplicación llamada Novio Virtual. Un novio virtual. Naotomori no pudo contener su reacción al ver la aplicación. Sabía perfectamente que era obra de Dongfang Yu. Pero no pude contenerme. Novio virtual y todo eso, jajaja. Un novio virtual. Naotomori casi se desternillaba de la risa. ¿Es este tu trabajo secundario, Toou? Jajaja.
¿Un monstruo cibernético como novio virtual o algo así? Una expresión sombría apareció en el rostro de Dong Fanyu. Esto es solo para que te resulte más fácil contactarme, no hay necesidad de sonreír tan alegremente, ¿verdad? Jajaja, lo siento, no pude evitarlo por un momento. El contraste con Dong Fanyu es realmente asombroso. No hace mucho, a los ojos de Tomori Nao, Dong Fanyu era poderoso, misterioso y un lolicón. Pero ahora, este cambio, si Nao Tomori tuviera que describirlo, probablemente sería así. Anteriormente. Mi nombre es Dong Fanyu, y soy una deidad que vaga por el mundo. ¿Quieres serme creyente? Ahora. La deidad ha descendido al mar. Por favor, guíame Miau. Tengo la sensación de que estás pensando en algo malo. Dong Fanyu le dio un golpecito en la frente a Tomori Nao, interrumpiendo sus pensamientos. Es que el contraste entre tú y Dong Fan es demasiado grande. Mientras hablaba, Nao Tomori miró la aplicación de novio virtual en su teléfono. ¿Este software ya está disponible en el mercado? ¿Puedo encontrarlo en internet? No lo encuentro. Dong Fanyu respondió irritado. ¿Pero por qué te importa eso? Me pregunto cuánta gente tiene esta aplicación en sus teléfonos. Al fin y al cabo, los novios virtuales y cosas así requieren jugadores, ¿no? Como era de esperar de Nao Tomori. Dio en el clavo con una sola mirada. Pero ni siquiera lo has publicado en línea, así que ¿de dónde sacaste a tus jugadores? Nao Tomori arqueó una ceja y comenzó a especular. ¿Es solo cuestión de suerte? Bingo. El presidente tiene razón, todo es cuestión de destino. Así que los dioses tienen este tipo de trabajo secundario. Realmente me produce una enorme sensación de disonancia. No hay otra manera. Es un paso necesario para fortalecernos. Espero que el maestro del gremio lo entienda. No te preocupes, no me reiré de ti. Solo fue un accidente. Después de todo, Dong Fanyu es un monstruo respetable que haría algo así para volverse más fuerte. Dicho esto, Nao Tomori abrió el software. Por favor, introduzca su nombre. Soplo. No habíamos acordado no reírnos. Capítulo 127. La larga noche, sin dormir. Sinceramente, Nao Tomori es una persona realmente increíble en cuanto a personalidad. Al menos fue la primera persona en ver la aplicación de novio virtual y su primera reacción fue reírse a carcajadas. Ya es pasada la 1, es agradable no tener que dormir, pero sin duda es un poco aburrido, murmuró Dong Fanyu para sí mismo, mirando la hora. La jugadora Nao Tomori experimenta una fluctuación emocional, con un aumento de su valor emocional de 63. La jugadora Nao Tomori experimenta una fluctuación emocional, con un aumento de su valor emocional de 76. Al ver los indicadores de emociones que aparecían en la pantalla, Dong Fanyu frunció el ceño. Siento que el líder del gremio todavía se ríe de mí. Dong Fanyu se sintió un poco avergonzado. Era la primera vez que se sentía así con respecto a la profesión de novio virtual. ¿Acaso el anfitrión no debería estar contento? Al menos hemos dado un paso más hacia la resurrección. Al observar el sistema que intentaba llamar la atención, Dong Fanyu negó con la cabeza. Lo que tú digas, se hará. Por cierto, el anfitrión quiere recuperar a Kongyu Maru. Tiene la friolera de 260.000 puntos de emoción. ¿Reciclaje? Dong Fanyu negó con la cabeza con desdén. ¿Acaso parecía alguien que necesitara 260.000? Bueno, Dong Fanyu está muy escaso de dinero. Solo ha ganado una pequeña fracción de los 260.000 yuanes que ha ganado desde su nacimiento. Sin embargo, Dong Fanyu seguía sin tener intención de volver a comprar las píldoras Kongyu, porque sabía que 260.000 era sin duda el precio de Kongyu más las píldoras Kongyu. De lo contrario, ciertamente no valdría 260.000, considerando que incluso la espada de piedra que puede sostener palitos de curry solo cuesta 160.000. Si bien la Murasame es extraordinariamente eficaz contra los espíritus malignos, como arma, sin duda es muy inferior a la espada en la piedra. ¿Quieres que cambie a Xiao Kongyu por puntos de emoción? Pensé que el anfitrión estaría de acuerdo. Después de todo, 260.000 son suficientes para que trabaje durante un año. Lárgate de aquí y no vuelvas a mencionar esto. El objetivo inicial del presentador era claramente ganar puntos emocionales, así que ¿por qué no tiene prisa ahora? ¿Acaso soy un idiota sin emociones? Es cierto que Dong Fanyu necesita puntos emocionales, pero no llegaría al extremo de intercambiar a Xiao Kongyu por ellos. Nivel de versión. 1, 3 valores emocionales consumidos.
57.000, 150.000 valores emocionales obtenidos. 67.860, 200.000 puntos de ánimo restantes. 10.860. Dongfang Yu respiró hondo. Estaba ganando puntos emocionales casi a cada segundo. Ahora, los 4 jugadores le aportarán algunos puntos emocionales de vez en cuando. La jugadora Masiro Chizuru experimenta una fluctuación emocional, con un aumento de su valor emocional de 43. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 57. La jugadora Naoto Mori experimenta una fluctuación emocional, valor de emoción más 35. La jugadora Kashiwa Hiri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 69. Ya es la 1 de la madrugada, Eriri y Masiro son noctámbulos, y el presidente del consejo estudiantil acaba de llegar a casa. ¿Pero qué le pasa a Nino? ¿Podría haber estado soñando conmigo? Dongfang Yu negó con la cabeza, haciendo caso omiso de estos asuntos. Desactivó las recompensas por valor emocional y luego abrió la tienda del sistema. Más de 10.000 puntos emocionales. Cuando recién comenzaba, eso era una suma de dinero enorme. Más de 10.000 puntos de emoción es mucho, considerando que incluso con pupilas duales, solo son 15.000, y con la técnica corazón de madera de tercer nivel, solo son 9.500. Ambas son las cartas ganadoras actuales de Dongfang Yu, especialmente las pupilas gemelas, que son verdaderamente irracionales. Sin embargo, existen demasiadas incertidumbres, principalmente porque Dongfang Yu se atreve a correr el riesgo. Bueno, enhorabuena, anfitrión, por la compra de 3 vales para experiencias de ocio, con un coste de 4.500 puntos de emoción. Al ver los 4 cupones de viaje que flotaban frente a él, Dongfang Yu suspiró. Dongfang Yu valora enormemente cada oportunidad de salir y vivir nuevas experiencias. No es que sea algo especialmente preciado, sino que disfruta genuinamente del mundo exterior. 4 jugadores, 10 horas extra de tiempo al aire libre por semana, quedan más de 6.000 puntos de emoción. Dongfang Yu miró los puntos de emoción restantes y negó con la cabeza. Aunque se burlaba de los 260.000 puntos de emoción, realmente los necesitaba. La noche es larga, ¿qué tal si enviamos un mensaje grupal y vemos qué pasa? Sin dudarlo, Dongfang Yu envió un mensaje a cada uno de sus 4 únicos jugadores. Dongfang Yu. ¿Noches largas y no puedes dormir? Llama a tu novio virtual para recibir la atención más esmerada. Poco después, Dongfang Yu recibió una respuesta. Naoto Mori. Higashikata, ¿de verdad te has metido en la industria del entretenimiento para adultos? Dongfang Yu. ¿El presidente necesita algún servicio? Naoto Mori. No importa, ¿puedes dejárselo a otra persona? Eri Sawamura. Dongfang Yu. ¿Eriri necesita algún servicio? Eri Sawamura. No me malinterpretes, todavía estoy apurada por terminar mi manuscrito y me preguntaba si podrías ayudarme. Claro, si no puedes, no pasa nada, realmente no lo necesito. Al ver que Eriri Sawamura había respondido, Dongfang Yu dejó de enviar mensajes a los demás jugadores, ya que no podía dividir uno en 2. Dongfang Yu. Naijin Lily, recuerda dejarme una ventana abierta. Eri Sawamura. En serio, si hubiera sabido que esto iba a terminar así, debería haber accedido a la petición de mi madre de quedarme a dormir. Dongfang Yu. Si digo que sí, ¿puedo compartir habitación con Eriri? Eri Sawamura. ¿En qué estás pensando? Capítulo 128. Dongfang Yu. Creo que te gustará Eriri. Dongfang Yu originalmente quería saltar directamente a la ubicación de Sawamura Eriri, pero la idea de desmayarse lo hizo abandonar la idea de inmediato. Vamos a caminar despacio hasta allí. Dongfang Yu negó con la cabeza, guardó la pantalla de luz azul, se dio la vuelta y saltó al tejado de un edificio residencial cercano, dirigiéndose hacia la casa de Sawamura Eriri. Mientras tanto, del lado de Sawamura Eriri, Eriri Sawamura estaba sentada junto a la ventana, bañada por la luz natural que entraba en la habitación, con una gran pila de dibujos a su lado. ¿Cómo pude haber dejado que Yu viniera a mi lado impulsivamente? Eriri Sawamura se revolvió el pelo rubio, que estaba tan encrespado como el de un gato con el pelo erizado. No es que Eriri Sawamura no quiera que Dongfang Yu venga, es solo que ahora mismo tiene un aspecto muy descuidado. Llevaba un uniforme escolar verde, gafas de montura gruesa negra y ojeras. Oh no. Eriri Sawamura tiró el teléfono como un tiro y corrió al armario a cambiarse de ropa. No debería haberme quedado despierta toda la noche para terminar este artículo.
Eriri Sawamura abrió el armario y, mientras se quitaba la ropa y se cambiaba, de repente se dio cuenta de algo. Yu parece querer que abra la ventana. Eriri Sawamura frunció el ceño. Supuso que Dongfang Yu no tomaría la ruta habitual y que no le sería difícil entrar por la ventana. ¿Qué tal si abrimos la ventana primero? Eriri Sawamura interrumpió lo que estaba haciendo y recogió la ropa que solo se había quitado a medias. Se acercó a la ventana, descorrió las cortinas y luego abrió lentamente las puertas francesas. Una ráfaga de viento frío entró por la ventana, haciendo temblar a Eriri Sawamura. Ya casi llega el otoño. Eriri Sawamura desafió el viento frío y salió al balcón. Era pasada la 1 de la madrugada, y la zona alrededor de la casa de Eriri Sawamura era mayoritariamente residencial. A esa hora, todos, excepto los noctámbulos como Eriri Sawamura, estaban durmiendo. Eriri Sawamura echó un vistazo a su alrededor y luego murmuró en voz baja. Yu probablemente necesitará un poco más de tiempo. Mientras hablaba, Eriri Sawamura se preparaba para darse la vuelta y volver a cambiarse de ropa. Después de todo, llevaba puesto ese uniforme escolar verde para ver a alguien que le gustaba gritar. Justo cuando Eriri Sawamura giró la cabeza, oyó un leve ruido proveniente del balcón que tenía detrás. Fue como si alguien hubiera caído del cielo y aterrizado suavemente en el suelo. El sonido de los zapatos golpeando la barandilla de metal, la suave brisa alborotando el largo cabello dorado de Eriri Sawamura, y ella giró lentamente la cabeza. Buenas noches, Eriri. El exquisito rostro de Dongfang Yu apareció ante la vista de Sawamura Eriri. En ese momento, Dongfang Yu estaba de pie en la barandilla del balcón, una suave brisa le acariciaba el largo cabello negro, pero no daba la impresión de estar despeinado. En los recuerdos de Eriri Sawamura, Dongfang Yu siempre parecía tener esa sonrisa confiada en su rostro, solo cuando estaba frente a ella. ¿Por qué Eriri no dice nada? Llego demasiado tarde. Dongfang Yu saltó de la barandilla del balcón, se acercó a Eriri Sawamura y se inclinó para pellizcarle la mejilla. Eriri Sawamura salió de su trance y miró a Dongfang Yu, que estaba frente a ella, y su rostro se puso rojo al instante. ¡Guau! ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? ¿Qué significa esto? ¿Está mal que llegue rápido? Dongfang Yu no entendió del todo lo que Sawamura Eriri quería decir. No. Eriri Sawamura se estaba volviendo loca. Debería haberse cambiado de ropa primero. Pero solo habían pasado unos minutos, ni siquiera 5. Al ver que Eriri Sawamura parecía avergonzada de hablar, Dongfang Yu negó con la cabeza y luego le puso la mano en la frente. No importa, no nos preocupemos por eso ahora. ¿Tienes hambre? Mientras hablaba, Dongfang Yu agitó la caja de cartón que tenía en la mano. Esta es una pastelería que encontré por el camino. Creo que a Eriri le podría gustar. Mientras hablaba, Dongfang Yu colocó la caja de cartón que tenía en la mano en las manos de Sawamura Eriri, luego se dio la vuelta, cerró las puertas francesas y corrió las cortinas. Postres, ni siquiera mencioné si tenía hambre o no. Eriri Sawamura miró distraídamente la caja de postres que tenía en la mano. Además, comer postres por la noche engorda. Al oír esto, Dongfang Yu sonrió y respondió. Es solo una pequeña tarta de huevo, y me seguirá gustando aunque Eriri engorde. ¿Quién quiere que te guste eso? No quiero ese tipo de cosas. Al oír esto, Dongfang Yu suspiró. Bueno, en realidad, para mí no importa si Eriri lo quiere o no. Al oír las palabras de Dongfang Yu, Eriri Sawamura dejó de sostener la caja de postres. Ella sentía que había dicho algo inapropiado, pero siempre habla así. ¿No me pidió Eriri que te ayudara a terminar tu borrador? Dicho esto, Dongfang Yu se acercó al escritorio y observó los dibujos desordenados que había sobre él. Dongfang Yu tomó uno de los bocetos, arqueó una ceja al ver la imagen del protagonista masculino y dijo, ¿Eriri sigue usando mi imagen como protagonista masculino? Al ver esto, Eriri Sawamura le arrebató el boceto de la mano a Dongfang Yu. Espera. No mires esto. No te preocupes, no le pediré regalías a Eriri. Eso no es lo que quise decir. Utilizar la imagen de otra persona como protagonista masculino en un doujinshi, y luego ser sorprendida en el acto por dicha persona, sería extraño que Eriri Sawamura pudiera manejarlo con calma. ¿Qué ocurre? Dongfang Yu sonrió. ¿Acaso Eriri no me pidió fotos de su figura en aquel entonces? Pensé que eras una IA normal y corriente en aquel entonces. Replicó Eriri Sawamura. ¿Quién iba a imaginar que se grabó en directo?
Eriri Sawamura explicó por qué pudo encontrar una fotografía de un cuerpo tan perfecto. Resultó que la modelo había sido tomada directamente de la dueña original. Eri, ¿por qué no te comes primero las tartaletas de huevo? Aunque no puedo interferir con la trama, puedo ayudarte con el coloreado y el delineado. Ya te he dicho que comer postre por la noche te engorda, pero lo dejaré pasar ya que lo trajiste especialmente para mí, Yu. Al oír esto, Dongfang Yu pellizcó la mejilla de Sawamura Eriri con tono molesto. Sí, gracias por tu favoritismo, Eriri-sama. Uf, no me pellizques la mejilla. Dongfang Yu ocupó el asiento de Sawamura Eriri, se sentó y, con un gesto de la mano, el pincel que estaba sobre la mesa pareció cobrar vida, comenzando a colorear y a componer el cuadro. Mientras tanto, Eriri Sawamura estaba sentada en la cama, con la parte inferior de su cuerpo cubierta por la manta, sosteniendo la tarta de huevo que Dongfang Yu acababa de comprar. Mientras comía una tarta de huevo, Eriri Sawamura le dijo a Higashikata Yu, que estaba trabajando. Por favor, tómelo en serio, Cabo Yu. Eriri-sama le dará una recompensa cuando complete la misión. Eri-sama, tenga cuidado de no manchar la cama con las tartaletas de huevo. ¿Qué? No soy un niño. Capítulo 129 Sawamura Eriri. Señorita Eriri, por favor, baje la voz, o podría despertar a Sayuri Nee-chan. Al oír esto, Eriri Sawamura se tapó la boca de inmediato y aguzó el oído para escuchar los sonidos que provenían de la habitación contigua. Afortunadamente, las habitaciones de la familia Sawamura estaban bien insonorizadas, por lo que probablemente Sawamura Sayuri no notó nada de lo que sucedía en el lado de Sawamura Eriri. Sawamura Eriri suspiró aliviada y miró a Dongfang Yu, que estaba sentado en una silla junto a la cama. Eriri Sawamura lamió los restos de la tarta de huevo de sus labios, luego arqueó su cuerpo y se arrastró lentamente hacia Dongfang Yu. Al ver la figura de Dongfang Yu alejarse, Sawamura Eriri sonrió, dejando ver sus colmillos blanco plateados. En ese momento, Eriri Sawamura se había quitado la chaqueta verde del uniforme escolar y solo llevaba puesto un camisón fino. Aunque la figura de Eriri Sawamura a menudo dificulta distinguir entre su parte delantera y trasera, todavía tiene curvas, al menos ahora se pueden apreciar. Eriri Sawamura observó a Dongfang Yu trabajar diligentemente, y al segundo siguiente le agarró la cara por detrás. ¿Eh? Preguntó Dongfang Yu confundido. HMPH. Bien merecido te lo tienes por pellizcarme siempre las mejillas, ahora por fin tengo mi oportunidad. Eri, primero tengo que recordarte que tu dibujo todavía está en mis manos. Si hay algún error, tendrás que volver a dibujarlo todo. Eriri Sawamura no se inmutó ante las amenazas de Dongfang Yu. Entonces volvamos a dibujarlo. De todos modos, seguro que me ayudarás, Yu. Para ser sincera, a Eriri Sawamura le gusta bastante sentirse querida por los demás. Dongfang Yu encaja perfectamente en esta descripción. Es como si, cuando ve una pastelería de camino a buscarla, siempre piensa en llevarle un postre. Además, incluso para algo tan simple como recoger a alguien, Dongfang Yu preparaba un pequeño regalo para Sawamura Eriri. Eriri Sawamura sentía que, probablemente a Dongfang Yu le gustaba. Yu, ¿puedo hacerte una pregunta? Si Eriri me hace alguna pregunta, sin duda le responderé con la verdad. No hace falta que me pellizques las mejillas. Basta de divagaciones. Responde correctamente. De acuerdo, responderé con cuidado. Eriri Sawamura respiró hondo, dudó un momento y luego dijo. Yu, tu código fuente no se modificará, ¿verdad? Al menos ahora mismo, no creo que nadie tenga la capacidad de hacer ese tipo de cosas. Al igual que el cerebro humano, el código fuente de los datos puede modificarse. Depende de la situación. Igual que los humanos pueden modificar los datos que crean a su antojo. Si existe Dios, probablemente podría alterar el cerebro humano a su antojo. Dongfang Yu decía la verdad. Si alguien podía modificar su código fuente por la fuerza, entonces esa persona debía ser increíblemente poderosa. ¿Por qué pregunta Eriri esto? Nada, no es nada. Eriri Sawamura bajó la mano, se dio la vuelta y volvió a meterse en la cama. Al escuchar la respuesta de Dongfang Yu, Eriri Sawamura se sonrojó y sintió una oleada de emoción. Dongfang Yu dijo en una ocasión que todo lo que hacía nunca se basaba en ideas preconcebidas, sino únicamente en lo que dictaba su propio corazón. Además, el código fuente de Dongfang Yu no se puede modificar, lo cual es una ventaja para Sawamura Eriri.
Al menos Eriri Sawamura no tiene que preocuparse de que le sean infiel, y su novio virtual no le será arrebatado. Eriri Sawamura, escondida bajo las sábanas, observaba la figura de Dong Fan-yu, y una sonrisa apareció inconscientemente en su rostro. Eriri Sawamura ahora duda seriamente de su condición de elegida, ya que posee una suerte extraordinaria. De lo contrario, ¿cómo la habría conocido Yu y cómo se habría convertido en su novio virtual? Menos mal que no borré a Yu por segunda vez, Eriri Sawamura se sentía un poco afortunada. Si realmente hubiera hecho eso, ni siquiera podía imaginar cómo sería ahora. Dejando todo lo demás de lado, probablemente sería atormentado hasta quedar irreconocible por espíritus malignos, o tal vez ya habría muerto a manos de ellos. Como novio, Dong Fan-yu es un ejemplo a seguir. Dejando todo lo demás a un lado, su atractivo físico por sí solo basta para destacar entre muchos otros. Eriri Sawamura se frotó la nariz. Sentía que no había tenido ninguna relación sentimental desde niña, todo porque estaba esperando a Dong Fan-yu. Sin embargo, justo cuando Sawamura Eriri estaba absorta en sus pensamientos, Dong Fan-yu habló de repente. Está bien, Eriri, he terminado. ¿Eh? ¿Tan rápido? Eriri Sawamura estaba un poco sorprendida, porque esa velocidad era realmente demasiado rápida. Después de todo, soy una especie de IA, así que ser rápido es algo natural, explicó Dong Fan-yu. Pero, ¿puedo preguntar por qué la protagonista de este doujinshi se parece tanto a ti, Eriri? Al oír esto, Eriri Sawamura, que estaba sentada en la cama, estalló inmediatamente. Oye. ¿Quién te dijo que miraras tan de cerca? Lo verá de forma subconsciente, ¿verdad? Pero, ¿acaso Eriri no es una artista de doujinshi? ¿Por qué busca inspiración en sí misma? Eriri Sawamura se cruzó de brazos e inclinó ligeramente la cabeza hacia arriba. HMPH no es asunto tuyo. ¿De verdad Eriri Sawamura puede decir que su dibujo simplemente salió así? Además, la fecha de lanzamiento se acerca rápidamente, y Eriri Sawamura no puede simplemente desecharlo y empezar de nuevo, así que no le queda más remedio que conformarse con lo que tiene. He completado la misión. ¿Dónde está la recompensa que mencionó Lady Eriri? Al ver a Dong Fan-yu sentado a su lado, Eriri Sawamura tragó saliva con dificultad y su rostro se puso rojo. ¿Una recompensa o algo así? Eriri Sawamura jugueteaba con sus dedos. No es que quisiera retractarse de su palabra, sino que el ambiente era muy extraño. En ese ambiente, hablando de premios y demás, los instintos profesionales de Eriri Sawamura se pusieron en marcha. Al ver la leve sonrisa en el rostro de Dong Fan-yu, Sawamura Eriri se sonrojó aún más y no pudo decir ni una palabra durante un largo rato. Bueno, entonces, a regañadientes dejaré que Yu duerma en la misma cama conmigo. Mientras hablaba, Eriri Sawamura palmeaba la otra mitad de su cama, donde había un gran espacio vacío, como si hubiera sido reservado específicamente para Dong Fan-yu. ¿Sí? Al ver la mirada de desconcierto de Dong Fan-yu, Sawamura Eriri se sonrojó y continuó. No, no me malinterpretes, después de todo es muy tarde, y Yu, probablemente no tengas a dónde ir, ¿verdad? Solo estoy durmiendo, Yu, no le des tantas vueltas. Dong Fan-yu arqueó una ceja. Si no recordaba mal, parecía que Eriri Sawamura había dejado ese lugar vacío desde el principio. Dong Fan-yu. ¿Puedo dormir mientras abrazo a Eriri? Solo con abrazarla, Eriri Sawamura exclamó sorprendida. Abrázame. ¿Abrázame? No, no. Solo estoy durmiendo. Al oír esto, el rostro de Dong Fan-yu mostró una expresión suplicante. ¿No está permitido? Al ver la expresión de disculpa de Dong Fan-yu, Sawamura Eriri se sonrojó y apartó la mirada. No. Este tipo de cosas, Eriri, en realidad no necesito dormir. Solo estaba bromeando. El cupón para la experiencia al aire libre solo es válido durante 24 horas, así que usarlo para dormir o algo parecido es un verdadero desperdicio. Eriri Sawamura se quedó atónita. ¿No necesitas dormir? Sí, dijo Dong Fan-yu, dándole una palmadita en la cabeza a Eriri Sawamura. Es tarde, Eriri, deberías descansar. Yu, ¿nos vamos? No tengo nada que hacer aquí, ¿verdad? Además, Eriri también necesita descansar. Capítulo 130 Dong Fan-yu. ¿Está Eriri lista? Eriri Sawamura tragó saliva con dificultad al ver a Dong Fan-yu a punto de marcharse. Parece que Dong Fan-yu simplemente pasaba por allí para visitarla y ayudarla a terminar su obra de arte. Ahora que la obra está terminada, tiene que marcharse.
Eriri Sawamura recordó que ella había usado la misma excusa y no creyó que Dong Fanyu le estuviera mintiendo. Al parecer, para Dong Fanyu había muchas cosas más importantes que dormir. Además, parece que Eriri Sawamura no tiene ningún motivo para dejar que Higashikata Yu se quede. Bueno, Yu, ¿podrías decirme en qué has estado ocupado hoy? Eriri Sawamura quería que Dong Fanyu se quedara un poco más, y le costó mucho tiempo encontrar una razón para ello. Dong Fanyu pareció adivinar lo que Sawamura Eriri iba a decir, así que dejó de hacer lo que estaba haciendo y se sentó de nuevo en el borde de la cama de Sawamura Eriri. Claro, al fin y al cabo no es para tanto. Mientras hablaba, Dong Fanyu agitó la mano, y Kongyu Maru apareció de la nada en su mano, junto con Kongyu, que se había estado conteniendo durante mucho tiempo. Kongyu salió volando, mareada y desorientada, con sus pequeños ojos casi convertidos en pupilas parecidas a espirales de mosquito. Maestro, ¿dónde estaba ese lugar hace un momento? Parecía tan irreal. Kongyu se encontraba en una vasta llanura, con algunos árboles altos que se alzaban desde el suelo y una pequeña villa de unos 100 metros cuadrados. Era la primera vez que Kongyu visitaba ese lugar, y en un instante sintió una sensación de irrealidad, como si estuviera soñando. Dong Fanyu no habló, sino que utilizó su energía interna para transmitir su voz. Te explicaré el mundo virtual, Xiao Kongyu, más tarde, pero no molestes a tu amo ahora. Kongyu miró a Sawamura Eriri, que yacía en la cama, y frunció el ceño con disgusto. El maestro es realmente algo, con tantas chicas a su alrededor. Dicho esto, Murakumo regresó a Murakumo Maru con tristeza, mientras que Eriri Sawamura, debido a su bajo nivel de visión espiritual, no pudo percibir la presencia de Murakumo. En esto he estado ocupado hoy. Dong Fanyu colocó el murasame que tenía en la mano sobre el regazo de Sawamura Eriri. Al sentir la singular frialdad metálica en su pierna, Eriri Sawamura se detuvo, atónita. Esto es, una katana. Sí, su nombre es Kongyu Maru, una legendaria espada divina otorgada por los dioses. Muramasa. Exclamó Eriri Sawamura sorprendida. Yu, ¿dijiste que esta espada es Muramasa? ¿Es la Muramasa del santuario en Ori? ¿Eri lo sabe? Por supuesto, ese santuario es muy popular. Mi madre me llevó allí antes, e incluso intenté arrancar el santuario de Murasame, pero no reaccionó. Eriri Sawamura se sorprendió de que fuera Dong Fanyu quien sacara el murasame, pero tenía sentido, ya que si Dong Fanyu no podía sacarlo, entonces nadie más podría. Pensaba que esas personas supuestamente cualificadas no eran más que un truco publicitario. Quizás el santuario esté utilizando a Muramasa como un truco publicitario, pero lo más probable es que quieran encontrar a la persona que la sacó de allí. Pero permitir que los turistas extranjeros los elijan, ¿significa que creen que los extranjeros pueden obtener reconocimiento? ¿Son los dioses en Japón realmente tan informales? Dong Fanyu guardó la píldora de Kongyu, pero al mismo tiempo podía sentir que Kongyu protestaba contra él. En eso he estado ocupada. En cuanto a lo otro, dijo Dong Fanyu, tocando la mitad de la máscara de gato que Sawamura Eriri había colocado junto a la cama. Eriri Sawamura frunció el ceño. ¿Otro más? ¿No me llevará todo el día a sacar las pastillas de lluvia y pequeña Linksy? Sal y saluda sí, amo. Linksy y Kinkyu son diferentes de Kongyu. Aunque aquellos con niveles de visión espiritual más bajos no pueden verlos, pueden revelarse automáticamente, a diferencia de Kongyu. En ese instante, Linksy apareció de la nada, vestida con ropas similares a las de una sacerdotisa de santuario, con sus orejas de gato de color azul claro moviéndose. Linksy se puso de pie junto a Dong Fanyu e hizo una leve reverencia a Sawamura Eriri, que estaba tumbado en la cama. Encantado de conocerte, me llamo Linksy. Eriri Sawamura se quedó impactada y tardó mucho en reaccionar. Yu, ¿qué está pasando? Eriri, ¿sabes algo sobre los Shikigami? Linksy es algo parecido, solo que un poco especial. Dong Fanyu cogió la máscara de gato de la mesilla de noche y se la puso en la mano a Sawamura Eriri. Este es un recuerdo de Linksy. Eriri puede usar esta mitad de la máscara para invocar a Linksy. No puedo protegerte, Eriri, todo el tiempo, así que esto es una especie de seguro. Eriri Sawamura miró la máscara de gato que tenía en la mano, y luego a Linksy, que permanecía de pie obedientemente junto a la cama. No corro ningún peligro, el brazalete y el talismán amarillo son suficientes y Eriri Sawamura sentía que Dong Fanyu la protegía demasiado bien.
Por si acaso, después de todo, no quiero que te lastimes de ninguna manera, Eriri, ni siquiera un poquito. Además, Lynxi no solo puede lidiar con espíritus malignos, sino que Jingli es tan hermosa, ¿qué pasaría si algún matón la atacara? Aunque Dong Fanyu habló en un tono desenfadado, sus palabras estaban llenas de preocupación por Sawamura Eriri. No quieres que sufra ni el más mínimo daño. Eriri Sawamura escuchó estas palabras, un poco absorta en sus pensamientos. Pluma, bueno, tengo que irme. Eriri, descansa un poco. Dicho esto, Dong Fanyu abrió la ventana, salió al balcón y se paró en la barandilla. De cara a la fresca brisa nocturna, Dong Fanyu se giró para mirar a Sawamura Eriri, que yacía en la cama, y la saludó con la mano. Entonces me voy ahora. Dong Fanyu permanecía de pie con las manos en los bolsillos, la luz de la luna brillaba sobre él, su largo cabello negro ondeaba al viento y el viento frío silbaba junto a sus oídos. Eriri Sawamura levantó la mano en dirección a Dong Fanyu, frunció ligeramente los labios y dijo: Espera. ¿Qué ocurre? Si Yu quiere abrazarme mientras duermo. Eriri Sawamura se sonrojó y respiró con dificultad, avergonzada, pero aún así continuó. Si Yu quiere, entonces, no es imposible. Eriri Sawamura se sintió avergonzada y habló en voz muy baja, pero fue suficiente para que Dong Fanyu la oyera. Al oír esto, Dong Fanyu sonrió, se puso en cuclillas sobre la barandilla del balcón y apoyó la barbilla en la mano. ¿Le gustó a Eriri? Eriri Sawamura se sobresaltó, sin esperar que Dong Fanyu le hiciera de repente una pregunta así. ¿Qué te gusta? ¿Por qué preguntas esto de repente? De repente se me ocurrió que este tipo de cosas solo las pueden hacer las parejas, explicó Dong Fanyu. Por cierto, el me gusta al que me refiero no es un me gusta cualquiera. Eriri debería entender a qué me refiero. Si solo te gusta esta sensación, entonces es un poco precipitado. Que te guste a alguien tiene más que ver con la responsabilidad, con ser responsable con tu pareja. Eriri Sawamura sabía a qué se refería Dong Fanyu. La identidad de Dong Fanyu era extraordinaria, y eso era precisamente lo que siempre le había preocupado. En definitiva, Dong Fanyu no es una persona común y corriente. No tiene un cuerpo normal ni una identidad propiamente dicha. Aunque Eriri Sawamura cree firmemente que Yu Higashikata resolverá estos asuntos. Pero en pocas palabras, si los espíritus malignos nunca hubieran aparecido ante el público y las autoridades no los hubieran tomado en serio. Así que Eriri Sawamura tendrá que mantener en secreto la verdadera identidad de Dong Fanyu para siempre. Esto significa que Eriri Sawamura ni siquiera obtendrá un título formal. A ojos de los demás, ni siquiera tiene pareja. En realidad, es similar a una relación a distancia, pero mucho más dolorosa. Eriri Sawamura sintió un nudo en la garganta, una sensación muy incómoda. Al ver que Eriri Sawamura permanecía en silencio, Dong Fanyu sonrió y dijo: Solo estaba bromeando cuando dije que abrazaría a Eriri mientras dormíamos. No te lo tomes a pecho. Si Eriri no está preparada para afrontar estas cosas, entonces sigue tratándome como tu novio virtual. Dong Fanyu se levantó lentamente y saltó del edificio, desapareciendo de la vista de Sawamura Eriri. Sentada en la cama, Eriri Sawamura vio marcharse a Dong Fanyu. No supo qué decir. Solo sintió una ligera tristeza. Lo siento, Yu, no estoy listo. Dame un poco más de tiempo, al menos déjame convencer a mi madre y a los demás. No recibirán bendiciones de los demás, no obtendrán un título formal, ni siquiera podrán verse con frecuencia, y puede que ni siquiera tengan hijos. Eriri Sawamura es una persona a la que le importa mucho lo que piensen los demás. De lo contrario, no habría adoptado la imagen de una joven rica en la escuela. Eriri Sawamura realmente no estaba preparada, realmente no lo estaba. Tomar esta decisión sería como revelar su identidad como artista de doujinshi al público. Además, para Eriri Sawamura, lo primero no es menos importante que lo segundo. Capítulo 131. Ocupar la tierra es rey anfitrión. ¿Es usted consciente de las consecuencias si Eriri dice que está dispuesta a soportar todo eso? Dong Fanyu caminaba por la calle de noche, miró el mensaje enviado por el sistema y negó con la cabeza. ¿Cuáles son las consecuencias? El anfitrión tiene más jugadoras además de Eriri. Sin contar el futuro, actualmente hay al menos 3. Se trata simplemente de ser responsable de los propios sentimientos, y también de que los jugadores sepan estas cosas. Si no pueden aceptar esto, entonces bien podrían tratarme como una herramienta de novio virtual, y yo los trataré como herramientas para ganar puntos emocionales. Es una situación en la que todos ganan.
El anfitrión resucitará finalmente. ¿Acaso estos supuestos problemas no son solo consecuencias temporales? Supongo que esto es solo una pequeña obsesión mía, de acuerdo, eres el anfitrión, así que haré lo que digas, pero el anfitrión debería poder darse cuenta de que Eriri Sawamura está dispuesta a asumir las consecuencias, ¿no? Lo noto, pero puede que aún esté un poco indecisa. No la culpo. La mayoría de la gente probablemente reaccionaría así. También está asumiendo la responsabilidad de sí misma y pensando en su futuro. Mientras hablaba, Dong Fanyu suspiró. Sin duda, sentía algo por sus jugadores. En cuanto a la obsesión que mencionó, una persona perfecta, naturalmente, cae bien a los demás. Pero él no quiere ser una persona perfecta. Espera que su futura pareja pueda aceptar sus defectos. Puede que el Dong Fanyu del futuro no tenga defectos, pero el Dong Fanyu actual definitivamente los tiene, y son muy, muy importantes. Dong Fanyu también es un ser humano, aunque siempre haya afirmado ser solo una cadena de datos. Esta es solo una de sus pequeñas obsesiones, una muy, muy pequeña. Son solo las 3 de la mañana y Dong Fanyu parece no tener nada que hacer. Mi señor Dios, y murmuró Dong Fanyu para sí mismo. Él realmente quería ser ese supuesto Dios, y tenía la capacidad para hacerlo. No necesita recurrir a ofrendas de incienso para volverse más fuerte. Su verdadera fuerza proviene del sistema y de los jugadores. Pensando esto, Dong Fanyu abrió el mapa del mundo, considerando que realmente quería construir un templo para recibir ofrendas. Japón está bien, ya que tiene muchos santuarios, pero otros países no son tan amigables. Tomando a China como ejemplo, su sistema puede ser similar al de Japón, donde no existen los dioses de la historia tradicional. Figuras como Yang Jian y el emperador de Jade todavía solo existen en la mitología. Sin embargo, China no es como Japón, donde cualquiera puede construir templos y recibir ofrendas. El nivel más bajo requiere un rey dragón, mientras que los más comunes son el taoísmo y el budismo. Sería bastante difícil para Dong Fanyu involucrarse. Pero parece innecesario, si los dioses de China realmente están haciendo las cosas, no hay necesidad de que yo me involucre. 9 de cada 10 países en Japón tienen funcionarios que simplemente se sientan a no hacer nada. Dong Fanyu frunció el ceño al darse cuenta de que estaba siendo demasiado ambicioso. Sin embargo, Japón es un lugar estupendo para que los principiantes desarrollen sus habilidades. Pongámonos una pequeña meta. Que mi ídolo sea venerado en todos los santuarios de Japón. Mientras hablaba, Dong Fanyu apartó la pantalla de luz azul, y un espíritu de lucha apareció en su cuerpo. Dong Fanyu ahora está lleno de espíritu de lucha. Después de todo, volverse más fuerte es realmente fascinante. Kinkyu. Linksy. Sí, maestro. ¿Qué le trae a Kinkyu? Estoy aquí. Dong Fanyu acarició las cabezas de las dos niñas y les dijo en voz baja. Busquen un santuario que no haga nada, saquen al dueño del santuario y mátenlo, luego nos apoderaremos del santuario. En Japón, este tipo de cosas son bastante comunes. Al fin y al cabo, si eres fuerte, tienes derecho a apoderarte del territorio ajeno. Esos supuestos dueños de santuarios también fueron arrebatados por la fuerza a otros, por lo que al final resultaron ser demasiado débiles. Al oír esto, el rostro de Kinkyu se iluminó de emoción. Kinkyu puede elegir lo que quiera. Claro, pero recuerda que la ubicación tiene que ser buena, y tiene que ser uno de esos lugares que simplemente ocupan espacio sin hacer nada. Sí. Kinkyu entiende. De ninguna manera. Kinkyu definitivamente aprovechará esta oportunidad para saldar cuentas personales. No. Kinkyu ayudará al maestro a encontrar un buen santuario. Carece de credibilidad. Al amanecer, la luz dorada rojiza del sol iluminaba el rostro de Dong Fanyu. A pesar de no haber dormido en toda la noche, su rostro no mostraba signos de fatiga. Dong Fanyu se encontraba dentro de un vasto santuario, donde el maestro del santuario yacía a su lado, mientras su cuerpo se desvanecía lentamente. Dong Fanyu ignoró todo eso. Miró el santuario en ruinas que tenía delante y negó con la cabeza. Debido a que nadie se ocupa de él, el santuario está ahora rodeado de telarañas y no hay ni un solo rincón limpio. No espero que estas personas con problemas mentales estén limpias. Kinkyu siguió a Dong Fanyu, acariciándole el pecho. Está bien, maestro. Déjemelo a mí, dejaré este lugar como nuevo. Linksy también ayudará. Dong Fanyu asintió. Este lugar será nuestro hogar de ahora en adelante. Recuerda renovarlo por completo y, de paso, plantar más vegetación.
Recibido asterisco 2. Capítulo 132. La inmortalidad tiene sus ventajas y desventajas. Dong Fan Yu se sentó en un banco del parque por la mañana, respirando el aire fresco, y su corazón se calmó. Qin Qiu y Ling Xi están en el santuario, así que no debería haber ningún problema. Ambas habían sido sacerdotisas de un santuario durante décadas, por lo que este tipo de trabajo era su profesión y su especialidad. Además, las habilidades de Qin Qiu son muy adecuadas para las renovaciones, ya que puede construir una casa completamente de madera con solo un aplauso. Para ser sincera, Dong Fan Yu notó la vacilación en el rostro de Sawamura Ediri en las primeras horas de la mañana. Aunque Dong Fan Yu lo entendía, todavía se sentía un poco solo por dentro, tal vez porque era demasiado sensible. Pero en ese momento, Kong Yu, vestida con un atuendo de sacerdotisa, apareció de la nada y se arrodilló sobre los hombros de Dong Fan Yu con sus piernas blancas. Buenos días, maestro. Buenos días, Kong Yu. Por cierto, resulta que puedes salir incluso sin que yo saque deliberadamente las pastillas de Kong Yu. Kong Yu levantó con orgullo su carita. Así es. Aunque no tengo mucho poder de combate, aún poseo esta habilidad. Al ver que Dong Fan Yu parecía disgustado, Kong Yu flotó frente a él y le dio un golpecito en la cara con la mano. Maestro, anímese. En términos humanos, estar siempre con el ceño fruncido acortará su esperanza de vida. ¿Esperanza de vida? No tengo ese tipo de cosas. Dong Fan Yu sonrió. Además, no estoy triste. Todo el mundo tiene unos días de melancolía al mes. ¿Eh? ¿Emo? Es como no tener interés en nada. Dong Fan Yu se encogió de hombros y se levantó del banco. Kong Yu flotaba a su lado, aparentemente curiosa por todo lo que la rodeaba. ¿No puede Xiao Kong Yu mantenerse demasiado lejos de Kong Yu Maru? Al fin y al cabo, también somos los gerentes de Muramasa, y en el pasado, el único cargo que ocupamos probablemente fue el de Ori. Dong Fan Yu asintió. Por cierto, Xiao Kong Yu quiere recuperar su cuerpo. Al oír esto, el pequeño cuerpo de Kong Yu tembló visiblemente, y la expresión de su rostro parecía sugerir que estaba tratando de ocultar algo. Kong Yu. Maestro, Dong Fan Yu. Aunque Xiao Kong Yu no necesitas un cuerpo ahora mismo, ¿no te sientes incómodo teniendo tu cuerpo en otros lugares todo el tiempo? ¿Por qué el maestro sabe estas cosas? Muy poca gente las sabe, entonces, ¿queremos recuperarlo? Maestro, no quiere explicar. Kong Yu hizo un puchero con disgusto. Pero maestro, usted también dijo que no necesitamos un cuerpo físico, así que déjela en el santuario. Kong Yu fue un sacrificio que ella misma hizo hace varios siglos porque padecía una enfermedad terminal, y por eso terminó luciendo así. De hecho, los padres de Kong Yu se oponían, pero Kong Yu, por miedo a la muerte, ignoró por completo sus objeciones. Por lo tanto, Kong Yu está muy contenta con su estado actual. No quiere volver a ser humana, o mejor dicho, no quiere volver a ser la persona que padecía la enfermedad. Así son las cosas con la inmortalidad. Siempre hay que renunciar a algo a cambio. Tras una larga vida, he presenciado la pérdida de muchas personas a mi alrededor. No se dejen engañar por quienes dicen estar preparados para afrontar estas situaciones. En realidad, ver algunas de las escenas violentas con cuchillos en el anime puede ser increíblemente doloroso, por no hablar de la muerte de un ser querido. Por cierto, ¿a los demás no les parece extraño que el maestro hable solo? Preguntó Kong Yu. He visto a varias chicas intentar acercarse a charlar con usted, maestro, pero su extraño comportamiento las ha disuadido. Entonces debo agradecer a Xiao Kong Yu por ayudarme a alejar a los pretendientes no deseados. Ah. Entonces el maestro sabe que son unos pretendientes pésimos. No son más que un grupo de personas que se han enamorado de la buena apariencia del maestro. No son rival para nosotros. Sí, mi pequeño Kong Yu es el más lindo. No me toques la cabeza, o se me detendrá el crecimiento. Dong Fan Yu sonrió, luego movió la mano y Kong Yu Maru apareció en su palma. ¿Puede Kong Yu usar las píldoras Kong Yu? Al oír esto, Kong Yu respondió inconscientemente. No puedo tocar nada que no sea mi amo, pero puedo reparar el daño que ha sufrido Kong Yu Maru. Después de todo, Murasame es una espada divina, y la autorreparación es solo su función más básica. Al contemplar el Kong Yu Maru que sostenía en su mano, Dong Fan Yu estaba sinceramente ansioso por probar el poder de la nueva arma. Desafortunadamente, Dong Fan Yu no puede encontrar un oponente de su mismo nivel en este momento, a pesar de que ya se ha impuesto restricciones.
Los dueños de esos santuarios populares son bastante poderosos, después de todo, reciben muchísimas ofrendas cada día. Pero esta situación demuestra que la otra parte es un dios que realmente actúa, y Dong Fan Yu no puede simplemente ir a la puerta de alguien y golpearlo sin motivo alguno. Mientras tanto, por parte de Qin Qiu y Lingxi. No, no. Eso no es lo suficientemente genial. No demuestra la autoridad del amo. Imposible. El dueño de una estatua que se asemeja a la estatua de la libertad en Qin Qiu parece aún más extraño. En el interior del santuario, Qin Qiu y Lingxi lo han renovado, y ahora el santuario está construido completamente de roble blanco. Además, al tratarse de roble blanco que ha sido nutrido por el poder de Qin Qiu, no es comparable al roble blanco común. Sus capacidades más básicas incluyen proporcionar calor en invierno y frescor en verano, además de mantener una temperatura constante. La gente común siente una profunda paz y tranquilidad al entrar en este santuario, como si una suave brisa los envolviera. En términos fantásticos, se asemeja a un lugar sagrado para la meditación. El santuario tiene un aspecto diferente a los de Japón. Si hubiera que compararlo, se parece más a un templo chino. Qin Qiu y Lingxi se encontraban justo en el centro del templo, donde normalmente se coloca una estatua del devoto. Pero el templo estaba vacío en ese momento porque Qin Qiu y Lingxi, quienes estaban a cargo del asunto, discutían sin cesar. Qin Qiu. ¿Qué tiene de malo la estatua de la libertad? Es preciosa, ¿no? Lingxi. Tengo derecho a sospechar que tus conocimientos en tu vida anterior no eran ni siquiera tan buenos como los de un niño de 3 años. Qin Qiu. Tú. Lingxi. Si Qin Qiu no quiere ser culpado por el maestro, entonces escúchame en este asunto. Un cuarto plato es un cuarto. El rostro de Qin Qiu se puso rojo brillante, pero no tuvo más remedio que acceder a la petición de Lingxi. Al fin y al cabo, para ella, Dong Fan Yu era sin duda el indicado. Ignorando la presencia de Hong Wen, Lim Tide levantó lentamente las manos y usó un rayo para crear una figura en el aire. Esto es. Qin Qiu debería hacer la estatua del maestro según este diseño. El diseño creado por Lingxi difiere de los diseños majestuosos y solemnes de las estatuas en los santuarios y templos tradicionales. La Dong Fan Yu que ella creó era más arrogante y tenía una actitud egocéntrica. Dong Fan Yu estaba sentado con las piernas cruzadas, una mano apoyando la barbilla, con las pupilas dilatadas, mientras que la otra mano la mantenía cerrada y vacía. ¿Estás seguro de que a tu dueño le gustará este estilo? Al menos estoy dispuesto a asumir las consecuencias si a mi amo no le gusta. Al ver a Lingxi decir esto, Qin Qiu no tuvo más remedio. Después de todo, no tenía el valor suficiente. Qin Qiu se acarició la barbilla y preguntó: ¿entonces cómo debería tallarse? ¿Con mármol? ¿Tu maestro te enseñó la técnica del elemento tierra? No, entonces no nos molestemos en hacerlo, o podríamos causarle problemas al amo. Qin Qiu asintió, mostrándose de acuerdo con el punto de vista de Lingxi. Entonces ella levantó lentamente las manos, y un enorme árbol de alcanfor apareció fuera de la puerta del templo. Probablemente harían falta varios hombres adultos tomados de la mano para rodear todo el árbol. Entonces, una brillante luz verde brotó del cuerpo de Qin Qiu, y su menuda figura flotó en el aire. El árbol de alcanfor que se encontraba fuera del templo también se elevó del suelo. Jeje. Mírame. Recuerda, no te olvides de nosotros dos. Por supuesto que lo sé, pero parece que algo se ha sentido atraído por mi poder. Déjamelo a mí. Tras decir eso, la figura de Lingxi se transformó en un rayo y desapareció del lugar. El poder de Qin Qiu es energía vital pura, por lo que no es sorprendente que atraiga ciertas cosas. Al fin y al cabo, esta situación es como la de un fantasma hambriento que percibe el aroma de la comida. Aún sabiendo que hay peligro, probablemente se arriesgaría a robarla. Lingxi apareció fuera del templo. Al ver a los espíritus malignos y demonios al pie de la montaña, sacudió la cabeza y un relámpago brilló a su alrededor. Si vienen como invitados o para rendir homenaje a mi señor, Lingxi, naturalmente, les dará la bienvenida. Tras decir esto, Lingxi se puso la máscara. Sin embargo, a mi señor nunca le han gustado vosotros, espíritus malignos. Capítulo 133. La estatua de Dong Fan Yu. HMPH. Mis habilidades culinarias aún son bastante buenas. Al contemplar su obra maestra, las pequeñas orejas verde pálido de Qin Qiu se movieron involuntariamente.
Kinkyu esculpió la postura de Dongfang Yu exactamente según las indicaciones de Lin Xi, pero Kinkyu no esculpió el rostro de Dongfang Yu, o mejor dicho, solo esculpió el contorno más básico. La estatua de Dongfang Yu está vestida con ropas holgadas, con la falda incluso arrastrándose por el suelo, y su larga cabellera se conserva en buen estado, mostrando cómo ondea al viento. La estatua de Dongfang Yu, incluyendo el trono, mide aproximadamente 3 metros de altura, y a cada lado del trono hay dos muchachas vestidas como sacerdotisas. Una tiene orejas de zorro y la otra orejas de gato. Ninguna tiene una apariencia distintiva, solo un contorno básico. Como era de esperar de mí. Kinkyu se frotó la naricita con aire de suficiencia, con el rostro lleno de hostilidad. Al mismo tiempo, Lin Xi regresó. Observó la obra maestra de Kinkyu y asintió. Por cierto, Lin Xi, ¿qué significa la mano derecha vacía del maestro? Lin Xi explicó. Quienes vienen a orar por bendiciones deben tener algo en mente. Bendiciones, riqueza, paz. Por supuesto, también hay personas acosadas por espíritus malignos que vienen en busca de protección. Los objetos que el amo sostiene en sus manos tendrán apariencias diferentes según la persona. Si quiere continuar sus estudios, entonces, a sus ojos, la mano del maestro es como sostener un pincel de caligrafía. Si el amo está siendo acosado por un espíritu maligno, entonces empuñará una lanza. Tras escucharla, Kinkyu se dio cuenta de repente de que Lin Xi era, en efecto, mejor que ella en estos aspectos. Sin embargo, Kinkyu seguía algo preocupada. ¿No será esto demasiado llamativo? ¿No se descubrirá fácilmente esta situación? No te preocupes, en circunstancias normales, la mano del maestro sigue vacía. Solo verá lo que debe ver cuando el visitante ora pidiendo bendiciones. En términos humanos, esto se llama una manifestación divina, ¿no? Mientras tanto, Dongfang Yu, que seguía paseando por la calle, no se percataba de lo que Kinkyu y Lin Xi estaban haciendo. Aunque se entere, seguirá felicitándolos por su buen trabajo. Si las cosas siguen así, convertirse en un dios está a la vuelta de la esquina. Parece que hoy es fin de semana, aún quedan 3 horas, ¿qué tal si vamos a visitar a esa chica glotona que se comió la fruta de mi vida como si fuera un bocadillo? Sin dudarlo, Dongfang Yu se dirigió directamente a la residencia de la familia Nakano. Hablando de eso, Yotsuba debería ser buena ocultando sus habilidades. Yotsuba. Dime cómo lo hiciste. Jaja, Mai, ¿qué estás diciendo? No entiendo, ¿o no? Esto es terrible. Yotsuba Nakano presentía que las cosas estaban en serios problemas. Justo ahora, sacó una botella de bebida del refrigerador usando la técnica de la luna capturadora de estrellas, lo cual fue visto por Nakano Satsuki, quien se levantó y bajó las escaleras. En ese momento, Nakano Satsuki pensó que todavía estaba soñando. Incluso se pellizcó la mejilla. Entonces le preguntaron a Nakano Yotsuba sobre la situación, y ella se puso muy nerviosa porque le había prometido a Dongfang Yu que guardaría el secreto. Al mismo tiempo, Nakano Nino y Nakano Miku también se levantaron una tras otra y bajaron las escaleras lentamente. Nakano Miku bostezó y preguntó sin expresión. Mai, ¿qué haces sosteniendo a Yotsuba? Nino Nakano arqueó una ceja. ¿A qué juego nuevo están jugando? Al oír sus preguntas, Nakano Satsuki miró a Nakano Yotsuba, que estaba frente a ella, quien negó con la cabeza y susurró. Mai, no le cuentes a nadie sobre este tónico. Así que de verdad acabas de usar la telequinesis. ¿No lo viste todo? Creía que aún estaba medio dormida, pero no esperaba que lo admitieras tú misma, Yotsuba. Yotsuba Nakano tenía muchísimas ganas de darse 2 bofetadas, de verdad que sí. Entonces, ¿qué sentido tiene ocultar esto? ¿Ni siquiera puedes contárselo a tus propias hermanas? ¿Hubo un acuerdo, con quién? No puedo decirlo, ¿es Dongfang-kun? Después de todo, lo conociste ayer mismo, Yotsuba. No, no lo sé, Mai, mátame. Nakano Yotsuba se rindió por completo. Pasar a lo que pasara, ya no podía traicionar a Dongfang Yu. La primera lección de la familia Dongfang. Lealtad. Yotsuba Nakano no quería comerse el huevo morado. No quería que Dongfang Yu la regañara. Al ver que Yotsuba Nakano estaba decidida a no decir nada, pero sabiendo que se trataba de otra persona, Satsuki Nakano decidió no hacer más preguntas. Al ver que las dos no respondían, Nino Nakano, que estaba de pie a un lado, se molestó un poco. Mai, Yotsuba. Os estoy hablando. Oh, no es nada. Solo estaba preguntando qué tipo de fruta me dio Yotsuba Higashi. ¿Eh? No te lo expliqué ya.
Nakano Nino agitó la mano. Pero no te lo comas otra vez. En ese momento, Yotsuba Nakano intervino. Cierto, cierto. Si Mai vuelve a comérselo, el profesor Toujou dijo que vendrá a ajustar cuentas contigo personalmente. Al oír esto, las tres personas presentes se volvieron para mirar a Nakano Yotsuba. ¿Vendrás personalmente, a mi puerta? ¿Eh? ¿He dicho algo malo? ¿Por qué me miras así? En realidad, a pesar de que Eriri parece derrotada en el libro, el autor la retrata como una gran ganadora, que lo ha conseguido todo. Capítulo 134 Métodos para mejorar la fortaleza mental. Transmisión en vivo después de las 6 p.m. del 15 de marzo, no se la pierdan. Nakano Yotsuba preguntó temblando. ¿Dije algo malo? ¿Por qué me miran así? Parece que Yotsuba Nakano desconoce la obsesión de sus hermanas por ver a Higashikata Yu. Después de todo, a sus ojos, Dongfang Yu era un dragón escurridizo, y verlo era pura cuestión de suerte. Nino Nakano está bien, ya que tiene 2 horas y media de tiempo libre cada semana y también puede entrar al mundo virtual todos los días. Pero Nakano Satsuki y Nakano Miku son diferentes. La deuda de gratitud que tenemos con Dongfang Yu es enorme, y ni siquiera nos ha ofrecido el agradecimiento más básico en persona. Nakano Satsuki frunció el ceño, sacó la fruta de la vida que siempre llevaba consigo y parecía ansiosa por usarla. Pero en ese momento, Nakano Miku pareció darse cuenta de un punto ciego. ¿Qué quiere decir Yotsuba con Toujou-sensei? Al oír esto, Nakano Satsuki negó con la cabeza con impotencia. Así son las cosas. Nakano Yotsuba incluso dijo que la habilidad de recuperar objetos a distancia no se la había enseñado Dongfang Yu, y que incluso lo había llamado su maestro. Nakano Miku, con el rostro inexpresivo, se inclinó hacia Nakano Yotsuba. ¿Por qué llamas maestro a Higashikata-kun? Yotsuba Nakano respiró hondo, giró la cabeza hacia un lado y se preparó para salir impune. Jaja, ¿es solo porque el profesor Dongfang prometió enseñarme, ja? Esta vez, le tocó a Nino Nakano quedarse atónita. Dongfang Yu pasa el 80% de su tiempo en el mundo virtual, así que ¿cómo podría tener tiempo para ser profesor? A menos que Dongfang Yu cree otro programa informático llamado Profesor Virtual. ¿Yo ya no está bromeando? ¿De verdad aceptaste enseñarte? Al escuchar la pregunta de Nino Nakano, Yotsuba Nakano no entendió por qué Nino Nakano se preocuparía deliberadamente por ese asunto. ¿Utilizar una mentira para encubrir otra mentira? Profesor Dongfang, creo que estoy a punto de romper la primera lección de la familia Dongfang. Sin embargo, en ese preciso instante, el teléfono de Nino Nakano vibró repentinamente, pero la vibración fue tan leve que nadie la notó. Nino Nakano sabía que Dongfang Yu le había enviado un mensaje. Para que sus hermanas no se dieran cuenta de nada, Nino Nakano retrocedió lentamente unos pasos. Afortunadamente, la atención de todos estaba puesta en Yotsuba Nakano, y nadie prestó atención a Nino Nakano. Nino Nakano sacó su teléfono y vio un mensaje de Yu Higashikata. Dongfang Yu. ¿Nino ya está en casa? Estoy abajo, en tu casa Nakano Nino. Oh, 4. Nino Nakano. ¿Qué te trae por aquí? No, espera, ¿por qué Yu no me lo dijo antes? Dongfang Yu. Llegué aquí sin darme cuenta. ¿Está Nino en casa? Si es así, iré a verte Nino Nakano. Espera. Espera. No te muevas, bajaré a buscarte Dongfang Yu. Oh, está bien. Nino Nakano guardó su teléfono, miró el pijama que llevaba puesto y sintió unas ganas irresistibles de asearse y cambiarse. Sin embargo, no podía dejar que sus hermanas notaran nada extraño, así que Nakano Nino se aclaró la garganta, fingió indiferencia y dijo: voy a cambiarme de ropa y comprar algo para desayunar de camino. ¿Hay algo que te apetezca comer? Espera, Nino y yo iremos juntos. Quiero comprar los bollos de carne de edición limitada de esa tienda de al lado. Te lo compraré en mayo, no hay problema. No te molestaré, Nino. Además, los bollos de carne de esa tienda son muy populares, así que tengo que darme prisa. Dicho esto, Nakano Satsuki regresó apresuradamente a su habitación, se cambió de ropa y se preparó para salir. Al ver esto, Nino Nakano sintió que Itsuki Nakano probablemente ya no estaría con ella, así que no le importó. En cualquier caso, su propósito al bajar era recoger a Dongfang Yu. Comprar el desayuno era solo una excusa. Después de todo, a ojos de sus hermanas, Nakano Nino no tenía la información de contacto de Dongfang Yu. Cuando Nakano Yotsuba vio marcharse a Nakano Nino y Nakano Itsuki, pensó que su crisis había terminado, pero al segundo siguiente, la débil voz de Nakano Miku resonó en sus oídos.
¿Qué significa profesor Dongfang? ¿Por qué lo llamamos profesor Dongfang? ¿Por qué no me dijiste dónde estaba cuando encontré a Dongfang Junio ayer? Miku. Por favor, perdóname. Quiero tu lealtad. Mientras tanto, Dongfang Yu permanecía sentado ociosamente en una silla proporcionada por un puesto de desayuno, con las piernas cruzadas, la barbilla apoyada en una mano y sosteniendo una gran caja de cartón. La apariencia actual de Dongfang Yu es algo similar a la que esculpió Qin Qiu. ¿Acaso Ediri tuvo un pequeño arrebato emocional ayer? Al observar las ganancias de valor emocional en la pantalla de luz azul, Dongfang Yu murmuró para sí mismo. Siguen aportando puntos de emoción, pero ¿no debería Ediri estar durmiendo ahora mismo? ¿Con qué estaba soñando? Al ver el número 12.000 después del valor emocional, Dongfang Yu respiró hondo y luego abrió la tienda del sistema. Fortaleza mental, Dongfang Yu seguía murmurando para sí mismo, después de todo, necesitaba compensar sus deficiencias y completar la cuota de la técnica de control espiritual. Lo encontré. Los dedos bien definidos de Dongfang Yu se detuvieron, porque había encontrado lo que buscaba. Método de forja del espíritu caótico. El método para guiar la luna hacia el cuerpo. Método de guía diaria /baja. ¿Podrías por favor no publicar estos métodos de cultivo que cuestan decenas de miles de yuanes? Dongfang Yu no es pobre ahora, pero ni siquiera en los mundos de fantasía necesita comprar una técnica de cultivo tan codiciada. ¿Existe algún método de cultivo práctico, rápido y económico? Existen algunos anfitriones. En cuanto el sistema terminó de hablar, un manual de cultivo que emanaba un aura ominosa de color negro violáceo apareció ante los ojos de Dongfang Yu. La gran técnica de transformación del demonio celestial. Quienes cultivan esta técnica pueden saquear directamente el poder de otros para fortalecerse a sí mismos. Incluye, entre otros, alma, vitalidad, nivel de cultivo, nota. Este es un arte demoníaco, propenso a tener consecuencias negativas y que hará vulnerable a ser perseguido por individuos justos. Valor emocional requerido. 1,2 Dongfang Yu estaba tan enfadado que casi se echó a reír. Sentía que le faltaba oxígeno en el cerebro, probablemente por la rabia que sentía. ¿Yo, soy como un hereje? No puedo decir eso. ¿Acaso parezco un cultivador demoníaco? Dongfang Yu señaló su rostro con incredulidad. Acabo de construir un santuario. Estaba a punto de recibir ofrendas. Anfitrión, no se altere. Quiere un método de cultivo práctico, rápido y económico. Cambio. El siguiente. De acuerdo. Presentador, puede echar un vistazo a esto a continuación. Ilusión floral y fruto caído. El consumidor verá lo que más anhela y lo que más teme. Además, el consumidor se sumergirá por completo en la ilusión. Si persevera con una fuerte fuerza de voluntad, su fortaleza mental aumentará. Por el contrario, el consumidor permanecerá atrapado en una ilusión sin fin. Valor emocional requerido. 5.000 nota. Una ración está limitada a una persona. Una segunda ración no tendrá ningún efecto.